Parece que ya estoy en vivo. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Me agarró el día para la transmisión en vivo. Estoy conectándome, pero a la carrera. Desde 2 minutos tarde ya. Voy a configurar algunas cosas por aquí de rapidez, aprovechando, pero bueno, ya inicié la transmisión. Em, ¿Cómo están? Ni siquiera he compartido esto por los grupos. Vamos a compartirlos acá de rapidez. Vamos a bajar el volumen acá. Y bueno, permítame unos segunditos mientras me organizo. Que pensé que era más temprano, gente, el día hoy. Hoy me levanté más temprano y me conecté más tarde. Espectacular. Espectacular manera de iniciar el día. Vamos a conectar acá. ¿Cómo están, gente? Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, Felipe. Buenos días, Felipe, me agarró el día. Estoy, pero súper tarde. Vamos aquí a abrir el grupo de WhatsApp, aquí mientras tanto, y también el Telegram para informarle a la gente que estamos en directo. Ni siquiera había programado el directo, así que imagínense. Luis Fernando Murillo Tavares, buenos días. A mí se me pagaron las cobijas, Luis Felipe. Luisa Fernanda, perdón, estoy leyendo mal. Luisa Fernanda, ¿cómo amaneces? Se me pagaron las cobijas. Mahogar, ¿cómo estás? Levantándome tarde. Bueno, me levanté temprano, pero definitivamente no me rindió el día, gente. Voy a compartir acá en los grupos la transmisión en directo para que la gente sepa y se conecte. Sí, sí, sí. Y que Dios mío. A ver, no me aparece el en vivo acá. Vamos a actualizar aquí y vamos a copiar el enlace para compartir. Copiar. Voy a pegarlo acá en el grupo de WhatsApp, en el canal de WhatsApp, perdón. Y en el de Telegram. Buenos días, gente. El enlace del directo. Mejor tarde que nunca. Hermes Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido, Hermes. Vamos, aquí lo comparto en WhatsApp al canal. Aquí no me aparecen los canales. Hola, gente. Les dejo el enlace del directo. Hoy vamos a retomar por donde dejamos la clase pasada, ¿de acuerdo? Que estaba un poco interesante, pero se hizo un poco largo. Así que hoy vamos a continuar con eso. Bueno, ya compartido los enlaces, ya puedo empezar tranquilo el directo. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar el directo por donde lo dejamos la vez pasada. Tengo aquí la cámara hasta mal cuadrada. Ok, por ahí. Lo que sí no puede faltar, el cafecito para terminar de despertar. Bueno, gente, no sé si se acuerdan, en el directo pasado estábamos trabajando un diseño. Aquí lo tengo guardado, clase de Wilcom. Y no se preocupen que ese diseño se los voy a compartir. Un momento, me faltan mis anotaciones. No te preocupes que voy a empezar lento, sobre todo para esperar que la gente también se conecte. Bueno, creo que ahí la cámara está bien. Voy a verificar aquí cositas técnicas, gente. La cámara no está centrada ahí. Vamos a bajar un poquito. Acá. Yo usualmente siempre verifico todo esto minutos antes de empezar el directo, pero literalmente acabo de desayunar, bañarme y venir al directo. Ok. Entonces no se preocupen. Vale. Bueno, yo me imagino que Felipe ya tuvo que haber ido por sus notas. Empecemos, gente.
En la clase pasada estábamos trabajando todas las herramientas que hay en el programa Wilcon Embroidery Studio y el día de hoy vamos a continuar con eso. La idea de esto es que ustedes puedan observar cómo se comportan cada una de las herramientas del programa. Me imagino que se escucha todo claramente, ¿verdad? No verifiqué que se escuchara claro, pero ya me hubieran dicho algo. Entonces, cada una de las herramientas del programa se comporta de forma diferente. Ya Felipe está listo con las notas, las anotaciones. Cada herramienta tiene comportamientos diferentes. Yo aquí hice un objeto utilizando la herramienta de corrido, que es esta que está acá. No se preocupen que vamos a utilizar todas las que están en el panel de herramientas para que sepan cómo se usan y cómo se comportan una vez bordado, porque esto que está aquí lo vamos a bordar para observar cuál es el resultado que conlleva hacer esto en el diseño. Así vamos a poder ver de primera mano cómo cada acción que tomamos en el diseño se ve representada en el bordado, y eso es algo que es muy valioso, considero yo. De acuerdo. Entonces el primer objeto que trazamos lo hicimos con corrido y de pronto no es aleatorio la forma que le trazamos al objeto. Yo quise aquí trazar un objeto en línea recta que tuviera curvas, que tuviera una esquina, un vértice muy cerrado y luego que tuviera una esquina cuadrada muy cerrada. Todo esto con el fin de que observemos el comportamiento de cada una de las herramientas en ese caso. Claro está que las que estoy trazando últimamente ya tienen otra forma. Eso es a propósito y no se preocupen que les voy a dar otros ejemplos con esas herramientas. Barreras Embroidery, bienvenido. Entonces, mi gente, habíamos dejado hasta la herramienta de relleno complejo. Y no se preocupen que les voy a hacer un repaso rápido por cada herramienta. La primera herramienta que hicimos fue corrido y básicamente les había mencionado que cuando hice el último trazo acá con la herramienta de relleno complejo estaba guiándome de la barra de estado. ¿Qué es la barra de estado? La barra de estado es esta pequeña barra que está aquí. Si yo coloco el cursor encima, me quité de la pantalla para que puedan verla mejor, aquí aparece un cuadro de diálogo que dice aviso. Básicamente aquí lo que te hace es que te da recomendaciones y los puntos a seguir a trabajar con la herramienta que estás trabajando. Si yo selecciono la herramienta de corrido, aquí inmediatamente la barra de estado cambia y me dice introduzca el punto 1 en la curva del punto de corrido. Eso quiere decir que yo tengo que trazar un nodo. ¿Cómo lo hago? Con clic izquierdo. Al presionar clic izquierdo, la barra, el cuadro de diálogo, el cuadro este, cambia la barra de estado y me dice introduzca punto 2 en la curva de corrido. Entonces yo puedo introducir el punto 2. De ahí me dice introduzca el punto 3. Ahí me va a seguir diciendo todos los puntos que yo quiero introducir. ¿De acuerdo? En cuanto al corrido no tiene grandes recomendaciones, pero que sepan que con cada herramienta se aplica. Yo presiono enter y lo que hace es generar el objeto con la herramienta que ya he seleccionado yo, en este caso corrido, y va a trazar. Aquí si de pronto yo veo que tengo errores en el diseño, supongamos que este es un diseño que quiero hacer en base a una imagen, yo puedo seleccionar la herramienta de reformar, que es esta que está acá debajo de este cursor, y yo puedo venir y puedo seleccionar y puedo mover los nodos y reacomodarlos. No solo eso, también puedo mover el punto por donde va a empezar a abordar la máquina, que está representada por este rombo verde. Lo puedo colocar acá y en el corrido automáticamente, como es un solo trazo, se coloca el punto de salida representado por esta X roja, esta cruz roja acá. En otros objetos, otro tipo de herramientas, se puede modificar el punto de salida de forma independiente, pero como el corrido se hace en una sola dirección, esta es básicamente la puntada plana de cualquier máquina de coser. Entonces si yo cambio aquí el punto de entrada, el punto de salida automáticamente cambia al extremo opuesto. Esto en cuanto a la herramienta de corrido. Luego nosotros utilizamos otras herramientas como este es un corrido doble, lo repasamos manualmente, luego un corrido emotivo. Todas esas herramientas pueden encontrarlas dejando presionado el clic izquierdo sobre la herramienta de corrido. Toda herramienta que tenga esta especie de triangulito en la esquina significa que tiene otras herramientas escondidas ahí, así que pueden dejar presionado el clic izquierdo para sacarlas. Y básicamente utilizando el mismo trazo que hicimos, simplemente copiamos y cambiamos el tipo de puntada para adaptarlos a todos estos distintos tipos de puntada para ver cómo resultan bordados. Vamos a colocarnos ya en cámara. Ok, gente,
aquí expliqué de pronto dos de las que yo considero un poquito más complicadas, que es la columna A y la columna B en este caso. Les voy a hacer otros ejemplos de columna A y columna B para que tengan algo en cuenta. Si yo selecciono la herramienta de columna A, que es esta que está acá, yo lo que tengo que hacer es trazar dos nodos. Esto es un nodo. Cuando hago clic, eso que se genera, ese cuadro, es un nodo. Podríamos llamarlo también un punto, pero el nombre genérico es nodo. Y luego trazo otro nodo. Esos dos nodos están construyendo una columna. Si yo presiono clic acá y luego otra vez clic acá, estoy generando una columna con base a los nodos que voy trazando. Es importante que los nodos siempre sean paralelos. ¿Cómo así que paralelos? Este nodo es paralelo a este. Este nodo es paralelo a este. ¿Por qué? Porque en la construcción que estamos haciendo de nodos se va generando unas líneas que literalmente son paralelas, que se extienden, que generan la columna, pero que no se tocan. Eso es el concepto como tal de líneas paralelas. Entonces, para seguir trazando la columna, yo puedo generar nodos de curva con clic derecho. Y miren que el nodo de curva se aprecia la curva luego que trazamos el siguiente nodo. Puede ser nodo de esquina. Y miren cómo se arma la curva. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo luego venir acá y hacer este trazo que se ve un poco raro. Y luego puedo venir acá a hacer esta esquina aquí. Y yo puedo devolverme de esta manera. Les voy a mostrar esto porque es importante que entiendan esto de la columna C. Daniel, bienvenido. Ya calentando motores para la clase. Bienvenido, Daniel. Y presiono Enter. Entonces, miren, quiero que observen lo que pasó acá. Por ejemplo, aquí se trazó la columna, pero miren que lo que me permite la columna A es que yo pueda graduar manualmente el grosor de la columna, porque yo hice estos nodos acá con esta inclinación y eso hizo que estuvieran tan cercanos y la columna acá estuviera más cerrada. Yo puedo con la herramienta reformar seleccionar los nodos y modificarlos, pero fíjense algo que permite la columna A, que ya lo habíamos visto en este ejemplo que hicimos acá arriba, que permite que pase por encima de sí mismo. Hay objetos o herramientas que no te permiten que el objeto se pise o pase por encima de sí mismo. Pero la ventaja que nos permite esta herramienta es que si yo vengo, se dan cuenta aquí, estos nodos los utilicé para llegar hasta este punto y luego trazar esta especie de diagonal en zigzag acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí llega esta columna en satín y llega hasta este extremo y luego desde el mismo punto se pisa a sí mismo. Y así sucesivamente. Esto sirve bastante para hacer esquinas y vértices cerrados como este que está acá, que hicimos con la herramienta de columna C. Entonces eso, para que lo tengan en cuenta, es una herramienta bastante versátil y yo suelo utilizarlo mucho en textos que me tocan vectorizar a mano porque no tengo la fuente disponible para poder descargarla e instalarla. En algunos casos va a pasar eso. Puede que una persona me pida que coloque una fuente específica en el diseño y me mande una imagen, pero no me mande el nombre de la fuente ni la fuente descargada para yo poder instalarla. Entonces, en ese caso específico, lo que me conviene es perdón, estaba distraído. En ese caso específico lo que me conviene es vectorizarla manualmente y puedo hacerlo con esa herramienta. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estaba viendo un detalle aquí en la transmisión que estaba viendo como un pequeño problema, pero ya aparentemente se solucionó. Ustedes disculpen la distracción. Entonces, gente, perdón, vamos a continuar. Okay. Estaba verificando ahí la transmisión en directo, que todo fluye correctamente. Bien, entonces vamos a seguir. Bueno, vamos a mostrar pantalla. Entonces eso les podía mostrar de la columna A. Entonces la columna B también puede hacer lo mismo. La columna B puede hacer lo mismo, solamente que para mí personalmente, como no lo utilizo tanto, se me hace a veces un poquito confuso. Básicamente lo que hago es trazar básicamente la forma que quiero seguir, en este caso como un zigzag, como una Z, presiono Enter, y lo que debo hacer a continuación, y que esto es algo donde a veces hay gente que se confunde, es que debo considerar que esto es el borde externo de mi columna,
y empezar a trazar el borde interno de mi columna. Vamos a ver acá, a experimentar cómo se comporta si trazo de esta forma, que puede llegar a generar un error, pero estoy experimentando para ver. No me generó un error. Si ven cómo tracé, Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Voy a repetir esto nuevamente. Estaba experimentando porque realmente no es una herramienta, la de columna B, que utilice mucho. Supongamos que estoy tratando de hacer algo similar aquí a lo de columna A. Entonces básicamente considero que este es el borde externo y trazo mi Z. Y al momento en que presione Enter, lo que voy a generar ahora es trazar la parte interna. Y yo sé que esta línea que aparece acá puede confundir, pero es básicamente indicándote que si presionas Enter va a unir directamente con el punto final. Entonces, si ven aquí como trazo, luego presiono Enter y miren cómo se generó la Z. Básicamente hizo lo mismo que yo hice aquí en este extremo de la herramienta columna A. Se los voy a repetir nuevamente. Les repito esto porque estas dos herramientas se utilizan demasiado. Conforme vayan agarrando más práctica en el programa, van a empezar a utilizarlas mucho. Entonces, por eso es importante que entiendan cómo funciona. IBJALL, IBHAL 7693, saludos. Lo siento si pronuncié tu nombre mal. Voy a trazarlo nuevamente, pero con la columna A, para que vean la diferencia. Y vamos a guiarnos, vamos a cambiar acá para que se vea la barra de estado. Al seleccionar la herramienta de columna A, enseguida me aparece introduzca punto 1 en el lado 1. Entonces yo introduzco el punto 1 en el lado 1. Luego me dice introduzca el punto 1 en el lado 2. Ojo, me dice esta es la cara B, la cara interna. Luego me dice introduzca el punto 2 en el lado 1. Otra vez hago clic. Luis Rivas, saludos desde Venezuela. Un saludo hasta allá Venezuela, Luis, bienvenido. Luego me dice introduzca parte 2 en el lado 2. Punto 2, perdón, en el lado 2. Este es el punto 2 en el lado 2. Y así sucesivamente. Hago el punto 3 en el lado 1. Punto 3 en el lado, punto 4, perdón, en el lado, punto 3 en el lado 2. Y aquí termino la Z y presiono Enter. Ahora miren, dos cosas. Aquí se generó mi columna y hay algo que aparece aquí que es algo que se genera una división automática. Esa división se genera cuando la separación entre el salto de la puntada es muy largo. Yo le puedo colocar aquí el valor máximo de 10, que serían 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro. Y aquí se genera esta columna en forma de Z pisándose a sí misma, generando este objeto. Esto lo hicimos con columna A. Vamos a ver. Broco letosalato. Están escogiendo interesantes nombres de usuario. Yo que soy malo pronunciando. Hola, te sigo desde España. Me estoy poniendo al día con todas mis clases. Eres muy bueno y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Un saludo hasta España. ¿Desde qué parte de España nos está saludando? Eliud, bienvenido. ¿Cómo estás? Italia, asterisco Italia. Ah, Italia. Es decir, ¿eres de España y estás en Italia? Gracias por seguir el canal y la verdad que espero que te sea de ayuda. Si tienes cualquier duda, por favor, pregúntenme todo lo que tengan duda, ¿de acuerdo? Yo lo respondo enseguida. Ahora vamos a tratar de emular esto mismo, pero con la herramienta de columna B. Y lo voy a trazar incluso encima para que vean. Bueno, al seleccionar la herramienta de columna B, inmediatamente me aparece en la barra de estado, introduzca el punto 1 del lado 1. Lo introduje. Verán, fíjense la diferencia. Aquí me dice introduzca el punto 2 del lado 1. Es decir, nosotros vamos a trazar todos los puntos del lado 1 primero. Es decir, de la cara externa. En la herramienta columna B. Esa es la gran diferencia. Hago clic y me dice introduzca punto 4 en el lado 1. O sea, seguimos trazando en el lado 1. Una vez que termino de trazar los puntos del lado 1, presiono Enter. Y me pide que trace el punto 1 del lado 2. Ahora vamos a proceder a trazar todos los puntos del lado opuesto, de la cara interna. O de la cara B. Al terminar de trazarlo, presiono Enter y se genera el objeto. Voy a cambiarlo acá y voy a cambiarle de color para que lo distingamos. Es exactamente, más o menos, el mismo objeto.
tiene unas ligeras y sutiles diferencias. Y ya lo vamos a ver. Voy a asegurarme acá de que no tenga la división automática, o sea, que no se genere. La coloco en el valor de 10. Dice, me equivoqué, soy italiano. ¿Podría subir esta lección al canal? Sí, todas las lecciones que hagamos en directo quedan subidas al canal. Es mejor dejar deshabilitada la división automática. Lo que pasa es que algunas máquinas bordadoras, si hago un salto de puntada de más de 1 centímetro, algunas máquinas lo omiten. Entonces esa parte no la borda, queda en blanco. Algunas máquinas lo tienen a 1,5 centímetros, otras a 1 centímetro. Entonces por lo general siempre dejo ese valor a 1 centímetro, es decir 10 milímetros, para evitar esos problemas. Que por cierto no se estaba viendo la cámara. Entonces por eso, Francisco, es que no la deshabilito totalmente, sino que básicamente lo dejo como un margen de seguridad, para evitar que en máquinas bordadoras de línea hogar, que es por lo general en donde se presenta ese margen de seguridad, no se pase el margen de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, mi gente, voy a mostrarles pantalla un momento. Ok, vamos a ingresar aquí al canal. Así que voy a ingresar al canal. Tú aquí donde estás viendo el video, puedes ingresar al canal, cualquiera de ustedes, y en la parte de en vivo les va a aparecer todas las sesiones de directos que hemos hecho los sábados. Siempre quedan guardadas. No le aparecen en la sección videos. Ojo, en videos solo aparecen los videos que he grabado como tal, específicamente, y subido para YouTube. Pero cuando hago una transmisión en directo, en vivo, como esta, en la pestaña de en vivo quedan guardadas absolutamente todas. Miren, de hecho aquí aparece esta, que es la que estamos emitiendo en este momento. Y aquí aparecen todas las emisiones en vivo pasadas, que hay bastantes, por cierto. Entonces, que sepan que no se preocupen si no están a veces en una emisión en directo, que sé que los horarios no funcionan igual para todos, sobre todo para nuestro amigo que está en Italia. Pero que sepan que los pueden luego ver y visitar. Así que no se preocupen, que eso no se borra, siempre queda disponible. Jorge García, bienvenido, un saludo. ¿Cómo estás, Jorge? Así que para que sepan eso, ya aprovecho para hacerles spam de que en esta misma transmisión que están viendo del directo, en la parte de abajo pueden ingresar a el canal de WhatsApp, o mejor aún, al grupo de Telegram. En el grupo de Telegram tenemos esta comunidad donde la gente comparte. De hecho, vamos a ingresar aquí para que vean. Comparten lo que hacen. Es un grupo de momento pequeño. Estamos, ¿qué? 77 miembros. Pero aquí la gente comparte los diseños que hace, los problemas que tiene. Y aquí la misma comunidad, ojo, no solo yo, la comunidad se encarga de responderle y darle ideas. Miren que aquí hay muchos que han publicado sus trabajos, han pedido consejos. Y la verdad que estoy muy agradecido de tener una comunidad como ustedes, que comparte y que responde, que eso es algo que mucha gente se niega a hacer. Mucha gente no le gusta compartir lo que sabe, pero así podemos crecer todos juntos. Entonces les recomiendo que en la descripción del video, del directo, en este caso, se puedan unir al grupo de Telegram para poder seguir creciendo como comunidad y seguir aprendiendo. También tiene opciones de hacerse miembro del canal para colaborar económicamente al crecimiento del canal y que yo pueda hacer esto tiempo completo. Y también pueden hacer donaciones por PayPal, que algunos me solicitaron que colocar este enlace. Les agradezco a todos los que son miembros del canal y a todos los que han hecho donaciones y a todos los que siguen el canal. Para apoyarnos nada más tienes que vernos, compartir, comentar y darle like. Bueno, ya se acabó el spam, seguimos con la clase, gente. Ok, yo aquí le coloqué a esta columna B, le coloqué las mismas propiedades que tiene esto, pero hay unas ligeras diferencias. Si se dan cuenta, la forma en que termina el objeto acá no es exactamente igual a como termina acá. Aquí termina de forma recta, mientras que aquí se va acomodando como una especie de curva. Si yo cambio la simulación, me doy cuenta más o menos cómo es que ocurre esto. Entonces, también hay algún punto que hay que tener en cuenta, que es que yo en columna B puedo agregar más líneas de dirección, porque a veces el detalle de la columna B es que creo que agrega una sola línea de dirección, si no me equivoco. Pero fíjense que puede llegar a ser conflicto dependiendo de dónde la coloque. Entonces es una cuestión a tener en cuenta en la herramienta columna B. Pero esto pasa solamente cuando pisamos el objeto de esta manera, porque he hecho otro tipo de objetos, como por ejemplo este, y pueden ver que se comportó de forma diferente. Entonces, para mi parecer, cuando hagas este tipo de objetos, es mejor que lo hagas con columna A.
Seguimos, gente. Dejamos de lado esto y ya pasamos a los objetos estos que estamos trazando. Hay un detalle que yo les había comentado, que era que la columna A y la columna B, aparte de la columna C, son objetos que se permiten que se puedan pisar o entrelazar entre sí. Ahora les voy a mostrar con la herramienta de relleno complejo por qué esto no se puede hacer. Entonces yo selecciono la herramienta de relleno complejo y en este caso vamos a cambiarla de color y voy a tratar de trazar algo que se entrecruce entre sí. Aquí estoy trazándolo de la forma más rápido posible, no estoy preocupándome por ser pródigo y miren lo que pasa cuando presiono Enter. El objeto se entrecorta. Miren que el trazo que yo generé está hasta acá, pero por algún motivo el objeto se entrecorta. Y esto es porque cuando el relleno complejo detecta que hay un objeto o unos nodos pisando el borde externo, lo reconoce como un agujero, como ya pasó aquí. Entonces eso es lo que pasa en este caso. Esto reconoce esta intersección como un agujero. Ahora miren qué pasa si yo muevo los nodos hasta acá. Se dan cuenta, aquí continúa con el trazo de esto, pero donde se intersectan los trazos, en este punto lo convierte en un agujero. Ese es el problema por el cual es difícil que trabajemos con la herramienta de relleno complejo y que se pueda intersectar el objeto. Y ustedes dicen, no, pero mira, aquí está mal la dirección. Claro, yo puedo seleccionar aquí, vamos a quitarnos de pantalla, puedo seleccionar acá ángulos de puntada y yo puedo cambiar aquí, agregar ángulos adicionales. Pero aún así sigue habiendo el problema de que donde hay una intersección de nodos, donde se chocan, donde se encuentran, donde se pisan, se genera un agujero. Entonces por esta razón no podemos utilizar la herramienta de relleno complejo para generar este tipo de objetos. Por eso es que la herramienta de relleno complejo, como su nombre lo indica, relleno, sirve más para generar fondos, para generar bases, ¿ya? Para generar todos esos objetos que vamos a utilizar para representar el fondo de un diseño. Y luego vamos a utilizar la columna B, la columna A y la columna C, incluso el corrido, el pespunte triple, el pespunte, el corrido triple, el corrido de motivo o cualquier de estos otros tipos de herramientas de contorno para representar los detalles y los bordes del objeto o del diseño en sí. Incluso el texto se hace más bien en cualquiera de este tipo de herramientas, preferiblemente con puntada satín o de corrido también. Entonces ya saben que este tipo de herramienta de relleno complejo se utiliza más que todo con ese fin. Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta. Tomando un pequeño sorbo de café antes que se enfríe. Vamos a trazar con la siguiente herramienta, gente, que no es más ni menos que la herramienta de giro complejo. Ahora, esta herramienta tiene unas ventajas, ya se las voy a mostrar. Yo creo que este agujero debería dejarlo aquí junto con esta para que se borden como muestra. Ok, perfecto. Entonces, mi gente, de hecho yo creo que debería dejar la Z aquí como parte del diseño para que veamos cómo se borda, pero lo dejaré sola en esta herramienta de columna A, perdón, porque con la de columna B no es lo mejor, no es la mejor opción. Entonces vamos a dejarla con esta, que es con la que mejor queda, de forma de que en el mostrario que vamos a sacar podamos ver cómo se comporta. Vamos a dejarlo en azul y vamos a llevarlo. Miren, esto que está aquí a mi derecha es mi lista de color objeto. Por si no lo he explicado, aquí está literalmente organizado de arriba a abajo cómo se van a abordar los objetos en orden. Aquí lo que voy a hacer es que voy a llevar este objeto al lado de este y le voy a cambiar el color para que se borden ahí juntitos y la máquina no haga tanto salto cuando se borde esa muestra, ¿vale? Lo que voy a hacer y asegurarme es que nada de esto tenga refuerzo. Esto tiene refuerzo, se lo voy a quitar. Cuando abro el programa, cada vez que abran el programa, probablemente se va a generar relleno de refuerzo. Entonces yo se lo quito por lo menos por las puntadas en satín. Vamos a pasar con el siguiente objeto. Dari, ¿cómo estás? Un saludo, Dari. Bienvenido, Dari. ¿Cómo ha pasado todo?
Vamos a seleccionar entonces la herramienta de giro complejo. Entonces, mi gente, por cierto, para los que utilizan Inkstitch, que es el programa gratuito con el cual diseñamos, a diferencia de Wacom, que es un poquito costoso, la semana entrante vamos a hacer esto mismo que hicimos en estas dos clases, pero con Inkstitch. Y de ahí retomaremos con Wacom para manejar lo que es textos y alfabetos y tipos de fuente. ¿De acuerdo? Que vamos a hacer un mostrario al respecto de eso para que tengan ustedes un mostrario de distintos tipos de fuente y puedan tenerlo ahí para, por ejemplo, para clientes, para mostrarle qué tipo de fuentes tengan. Podemos hacer un ABC para que tengan una idea y para ver en qué propiedades se les debe asignar a cada tamaño. Entonces, para que estén pendientes. Entonces, gente, giro complejo. Vamos a seleccionar aquí qué color, este verde. Vamos a guiarnos de la... se me olvida, de la barra de estado. Entonces, con la herramienta de giro complejo seleccionada, aquí vemos cómo aparece la barra de estado. Nos dice introduzca el límite 1. Introduzca 1 en el límite 1. Entonces, vamos a trazar aquí nuestro primer punto. Luego nos dice introduzca 2 en el límite 1. O sea, funciona básicamente similar a giro, a relleno complejo. ¿Cuál es la diferencia? Ya van a ver. Estoy trazando ángulos de curva con clic izquierdo y luego trazo un nodo de esquina acá. Estoy haciendo algo similar a una espiral. Miren, aquí borro porque me salió mal la curva. Puedo borrar con la tecla backspace de mi teclado, que es la que tiene la flecha hacia la izquierda. Entonces, aquí estoy trazando este objeto. No se preocupen mucho por la forma. Presiono Enter. Miren lo que pasa cuando presiono Enter. Me dice introduzca 1 en el límite 2. Eso quiere decir que puedo generar agujeros, tal cual como lo hicimos con la herramienta de relleno complejo, pero yo no quiero agujero. Entonces, esta herramienta me permite ahora tomar dos decisiones. Presionar Enter para poder seleccionar el punto de entrada y el punto de salida. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Presiono clic izquierdo y allá asigné que la máquina va a empezar a bordar por aquí. Y luego presiono clic izquierdo acá y ya yo seleccioné que la máquina va a terminar de bordar en este extremo. Eso es la diferencia que tiene esta herramienta. Ahora me dice que introduzca el ángulo del punto 1, es decir, que introduzca ángulos de puntada. Esta herramienta me permite hacerlo de dos formas: manualmente o automáticamente. Si yo presiono Enter una vez más, él genera automáticamente las líneas de dirección. Y si yo presiono Enter, lo que va a hacer es que va a aceptar esas líneas de dirección. Si presiono barra espaciadora, las quita. Entonces voy a presionar barra espaciadora y no tuve en cuenta las líneas de dirección. ¿Se dan cuenta? No trazó las líneas de dirección como estaban ahí. Ahora vamos a volver para hacerlo nuevamente. Simplemente quiero ejemplificarle todos los casos. Soraiza, ¿cómo estás? Tarde otra vez. No te preocupes que yo también empecé tarde. Vamos a trazarlo. Nuevamente, clic izquierdo, clic derecho, como una especie de espiral. No se preocupen que estos conceptos, aunque este sea Wacom, estos conceptos también se aplican a Inkstitch de otra manera, pero tener una idea general sirve. Entonces, aquí hice clic izquierdo para hacer nodo de esquina como vértice ahí de esta espiral y aquí presiono Enter para que se cierre el objeto. Recuerden, aquí puedo trazar un agujero, pero no quiero. Presiono Enter. Me dice que coloque el punto de entrada en la barra de estado. Me dice, coloco clic izquierdo acá y ese es el punto de entrada. Ahora la barra de estado cambió. Aquí en la esquina izquierda, mírenla, y me dice introduzca el punto de salida. Entonces básicamente presiono clic izquierdo acá y ya coloqué el punto de salida. Ahora me dice introduzca el ángulo en el punto 1. No lo quiero hacer manualmente, quiero que lo haga automáticamente. Presiono Enter. La vez pasada presioné barra espaciadora para que no tuviera en cuenta los ángulos de puntada. En este caso voy a presionar Enter. Y miren cómo el objeto se trazó y trazó las líneas de dirección automáticamente. Esto es algo que está disponible solo en la herramienta de giro complejo. ¿De acuerdo? Entonces miren, es una herramienta que utilizo bastante para trazar algunos objetos, siempre y cuando el objeto no se pise a sí mismo. Porque ¿qué pasa? Que si el objeto se pisa a sí mismo, reconoce esa parte como un agujero. ¿De acuerdo? Miren, aquí incluso me pasa un conflicto con las líneas de dirección. Entonces es importante que para este tipo de objetos
no se pise a sí mismo, porque me empieza a generar una serie de conflictos. Entonces, para objetos que no se pisen ni se entrelacen a sí mismos, podemos utilizar esta herramienta. Si ustedes no quieren que se genere automáticamente las puntadas, las pueden hacer manualmente, sobre todo porque en algunos casos, y me coloco ahora en pantalla, en algunos casos las líneas de dirección automáticas en objetos pequeños no son precisas y generan errores. Háganlo más que todo automáticamente con objetos grandes y que sepan que siempre pueden seleccionar el objeto y luego seleccionar la herramienta reformar y pueden modificar las líneas de dirección, incluso pueden quitarlas. Si seleccionan y le dan suprimir, pueden ir borrando líneas de dirección. Entonces, que sepan, de hecho pueden agregar líneas de dirección dándole la herramienta que estoy tapando a la herramienta, dejando el objeto seleccionado, a la herramienta ángulos de puntada. Pueden agregarles líneas de dirección. Y ahora voy a proceder a hacerlo, pero a mostrárselos de forma manual. Daniel Caballero, buenos días, ¿cómo va, profesor? Vamos muy bien, Daniel. Aunque vamos avanzando poquito a poquito, pero creo que lo que estoy explicando es importante, ¿de acuerdo? Es importante manejarlo y dominarlo, o tenerlo por lo menos en la mente, para que cuando tracemos diseños un poquito complejos que están compuestos por varias de estas herramientas, casi me quedo sin aire, sepamos qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante esto. Dal dice, gracias profe, todo va marchando poco a poco, pero va marchando, no tengo Wilcom, pero es bueno ver sus herramientas, gracias. Sí, porque de hecho hay un detalle que es que nosotros, y vamos a colocar en pantalla para explicar eso, hay una ventaja que tenemos nosotros, y es que como todos los programas de diseño bordado son orientados a objetos, es el concepto con el cual se trabaja, y la mayoría de programas de vectorización como Corel, Photoshop, Illustrator, Inkscape, es que nosotros podemos aplicar el conocimiento al conocimiento. Es decir, en todos esos programas hay corridos, hay columnas, hay objetos vectoriales. Entonces lo que estamos viendo acá no se aplica exactamente igual, pero ese mismo concepto lo podemos trasladar a InStitch. O sea, imagínense como, bueno, yo que soy músico frustrado, que yo sé tocar guitarra, pues, literalmente. Entonces yo puedo venir y lo que yo sé hacer en guitarra, yo puedo sacar unas notas específicas, está bien desafinada la guitarra, y si yo tengo un piano o un sintetizador, puedo tomar esa escala y, sabiendo por lo general una nota en el teclado, yo puedo venir y trasladar esa misma escala al piano, y aunque no sepa tocar piano, puedo memorizar algunas posiciones y puedo trasladar lo que sé en guitarra a piano. Básicamente es eso mismo, podemos transportar el conocimiento a otras herramientas, por así decirlo. Entonces lo que ustedes ven acá en InStitch, pues lo podemos llegar a trasladar a lo que vemos en Wilcom, lo podemos trasladar en InStitch de otra forma, con otras aplicaciones, ligeros cambios, pero es algo relativamente similar. Entonces voy a mostrarles ahora cómo hacer esto mismo, pero manualmente. Así que vamos a borrar acá y vamos a trazar. Trazo con nodo de esquina, nodo de curva, nodo de curva, nodo de curva, nodo de curva, nodo de esquina. Ahí está bien. No me importa de pronto tanto la forma del objeto. Algo que sí deben de evitar es que se entrecrucen las puntadas, porque si no pasa lo que les mencioné y lo que les mostré. Entonces, por ahí va el camioncito de los helados, gente. Presiono Enter. No quiero hacer agujeros. Si quisiera podría, pero no quiero, así que presiono Enter. Y ahora en la barra de estado me dice coloca punto de entrada aquí, punto de salida acá, y me dice introduzca ángulos de puntada. Aquí en vez de presionar Enter para que se hagan manualmente, automáticamente, perdón, lo que voy a hacer es que voy a trazar clic izquierdo, y voy a empezar a atravesar mi objeto designándolo de los ángulos de puntada que deseo. Y aquí termino. Una vez que termino, presiono Enter. Y aquí pueden ver el objeto que ha respetado los ángulos de puntada que le tracé. Y aquí de pronto no respetó el punto de entrada tal cual y el punto de salida. El punto de salida sí, pero el punto de entrada no, porque está buscando el punto de entrada más cercano al objeto anterior. Entonces por eso es que está haciendo eso. Pero yo lo puedo mover acá. Me toca verificarlo así. Listo, entonces vamos a hacer un poquito más pequeño el objeto y lo llevamos acá. Y así hemos trazado un objeto con la herramienta de giro complejo. Yo lo utilizo pero mucho, muchísimo. Entre columna A, giro complejo y relleno complejo,
es casi lo que más utilizo en el programa, aparte de corridos y eso. Pero básicamente yo estoy casado con estas herramientas. Son casi las que utilizo por lo general. Eso para que tengan en cuenta que aunque haya tanta variedad de herramientas, no necesitan usarlas todas para hacer diseños funcionales. Básicamente aquí lo que queremos ver es cómo se comportan y para que ustedes decidan cuáles van a ser las que ustedes van a usar más frecuentemente. Aunque pueden usarlas todas, no hay ningún problema. Solo que cuando te enfocas en unas específicas te vuelves muy bueno en usar esas específicamente. Ahora, gente, vamos a seguir con otro tipo de herramientas que están aquí en el programa. Aquí hay otras formas de trazar, como digitalizar de forma abierta, digitalizar en columna, pero si les soy sincero, estas herramientas en mi concepto están de más en el programa. Básicamente, así como ustedes pueden importar una imagen aquí, o pueden ir a gráficos e importar una imagen, ustedes pueden guardar un archivo acá, o pueden abrir archivo y darle guardar. Básicamente es lo mismo. Ustedes pueden hacer lo mismo de varias maneras. Y a mí no me gusta, aunque cuando hablo lo hago, no me gusta redundar tanto en cuanto a herramientas. Entonces, por ejemplo, estas yo personalmente lo siento, pero yo no las voy a usar. Es que me parece tonto. Básicamente, o sea, utilizar esta herramienta de forma abierta es lo mismo que utilizar corrido. Pero ¿qué pasa? Si yo selecciono la herramienta de columna y utilizo la herramienta de forma abierta, entonces me traza columna en vez de corrido. Pero eso mismo lo puedo hacer directamente con la herramienta de columna C. Entonces, a mí me parece que es absurdo confundirlos tanto metiéndoles muchas más herramientas que para mí no tienen sentido. O sea, no tiene sentido porque hace lo mismo que otras. ¿Y cuál diferencia tiene esta digitalizar de forma cerrada? Que yo voy a empezar y si yo no cierro el objeto y presiono Enter, él lo va a cerrar automáticamente. Esa es la diferencia. Si a ustedes les interesa, pueden practicarla, pero o sea, para mí es lo mismo. Y esta básicamente hace lo mismo que con la herramienta que estábamos trazando, pero digitaliza en forma de columna. O sea, hace lo mismo que esto, pero digitaliza casi como la herramienta columna A. Entonces, es lo mismo con otro icono y con otro paquete, con otro packaging, pero hace lo mismo. Entonces, para mí, carece totalmente de sentido. ¿Qué herramientas sí considero, y estoy haciendo esto para probar un segundo, que de pronto deben manejar? Esta herramienta de rectángulo, porque te permite, así como su nombre lo indica, trazar un rectángulo simplemente haciendo clic para empezar a trazar la forma. Tú aquí le das el tamaño que deseas, moviendo el cursor, y presionas clic y él te hace el objeto. En este caso, como lo último que había seleccionado era relleno complejo, me traza un rectángulo en relleno complejo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un parche, esta herramienta de rectángulo te sirve y simplemente cambio esta puntada de Plumetis a Tatami para que sea una puntada de relleno óptima. Entonces, fíjense que aquí ya puedo trazar con la herramienta rectángulo un rectángulo fácilmente. No creo que debamos hacer muestra de eso porque al fin y al cabo hace lo mismo que el relleno complejo. De hecho, si ustedes seleccionan corrido, en teoría, cuando traza el rectángulo, debería trazarlo en corrido, pero no le da la gana. Aunque yo creo que si selecciono el objeto y luego selecciono corrido y presiono Enter, cambia el objeto de relleno a simplemente contorno. Y si selecciono el objeto y luego selecciono columna C, entonces pasa a ser una columna en Plumetis. Entonces que sepan que pueden hacer esos cambios en el programa. Y esto es un poquito más didáctico. ¿Qué otras herramientas? Tenemos la herramienta elipse. Doy clic y lo que genera es el centro. Entonces aquí va generando una circunferencia. Yo lo que tengo que marcar es el radio de la circunferencia. Yo presiono Enter y luego me permite seleccionar la altura. Entonces yo presiono clic, y luego Enter y aquí me genera. Como lo último que estaba trazando era columna C, me lo genera en columna C. Si lo hubiera hecho en relleno complejo, me lo hubiera trazado en relleno complejo. Vamos a seleccionar relleno complejo, trazamos un objeto y lo borramos. Esto para asegurarnos que ahora lo que vaya a hacer lo vaya a hacer en relleno complejo. Y voy a trazar la circunferencia. ¿Qué pasa si yo no quiero que sea elipse? Le doy clic. Si no quiera que sea círculo, solo le doy un valor. Presiono Enter y aquí me genera el círculo. El programa pasó de mí y no lo hizo en relleno complejo. Lo hizo en columna. ¿Qué pasa si yo... Aquí ya me estoy yendo por las ramas, pero creo que es importante.
si yo quiero crear una circunferencia en base a otro objeto, yo puedo venir, seleccionar, darle clic a esto, presionar Enter, convertirlo en un corrido. Y luego puedo seleccionar el relleno complejo y puedo hacer un objeto encima. Vamos a convertirlo en tatami. Voy a cambiarle de color y aquí en la lista de color objeto voy a llevar este relleno atrás del corrido. Entonces yo puedo utilizar ese corrido para cortar, como si estuviera utilizando un molde o una de estas cosas que sirven para cortar galletas. Yo selecciono ambos y aquí me aparece unas opciones que aparecen en programas como Corel. Y yo bajo esta pestaña y busco la opción dividir. Y lo que va a hacer es que va a separar en base al contorno estos objetos. Entonces yo en base a un objeto que haya trazado, si haya utilizado algunas de estas herramientas y al programa no le da la gana de hacérmela en relleno, pues yo siempre puedo transformarla en corrido, hacer un relleno encima, seleccionarlos y hacer una intersección. Y de esa forma obtengo el objeto de relleno con la forma que quería. Y ahí puedo cambiarle las puntadas. Entonces que vean que el programa tiene cierta flexibilidad en las cuales podemos trabajar. ¿De acuerdo? Pero si no dejo de seleccionar el primer trazo que estaba haciendo y selecciono corrido, me lo cambia. Si no dejo de seleccionar el primer trazo que estaba haciendo y selecciono corrido, te lo cambia. Vamos a ver. No estoy seguro. ¿Será esto a lo que te refieres? O sea, si yo tengo un trazo, tiene que estar seleccionado y si selecciono corrido y presiono Enter, lo cambia. Pero ojo, esto siempre pasa si está seleccionado. Por eso tengan cuidado también cuando estén trabajando en una herramienta y luego van a seleccionar otra, porque entonces lo que van a estar haciendo es que van a estar actuando con esta herramienta, con este objeto anterior seleccionado. Entonces si yo estoy trazando luego un objeto, me genera conflicto. Ojo con eso. Es un caso que pasa comúnmente. Digamos que terminé de trazar este y lo tengo seleccionado y luego selecciono aquí el relleno complejo. Lo que va a pasar es que si trazo un objeto, lo va a reconocer como parte de este y va a interactuar con él. En este caso, haciendo un agujero. Entonces tengan eso en cuenta. Siempre que vayan a trazar el siguiente objeto, asegúrense que no haya ningún objeto seleccionado. Presionen escape o cliquen en un área vacía del área de trabajo. ¿De acuerdo? Gente, me estoy quedando sin voz temprano. Más café. Ok. Vamos a seguir ahora con las siguientes herramientas. Me quito yo de pantalla porque siempre estoy yo obstruyendo. Vamos a seleccionar esta herramienta de estrella. Esta herramienta que hace, básicamente se comporta similar a la herramienta de elipse. Yo vengo y selecciono con clic izquierdo el centro y luego muevo el cursor al tamaño deseado y presiono clic. Entonces básicamente ahora lo que puedo hacer es darle la altura. Pero yo lo que hago es que presiono Enter porque quiero que mantenga esto de forma que se guíe del solo radio. Entonces aquí viene y traza esta estrella. Esta estrella yo puedo modificar acá las propiedades. De acuerdo, en rellenos está configurada en zigzag. Entonces yo puedo reducirla y yo puedo bajar el valor de zigzag. Digo bajar porque lo que hago es aumentar la separación a 3 o a 5 y entonces la separación va a ser mayor, aunque puedo reducirlo a 1. Entonces aquí está esta opción de estrella. Esta opción yo la utilizo más que todo para objetos pequeños. Vamos a asegurarnos de que no tenga refuerzo y vamos a trazar un objeto pequeño acá. Enter. Entonces miren cómo se comporta el objeto. Parece como una especie de asterisco, pero entonces funciona en base al zigzag. Entonces yo puedo acá disminuir el valor de la separación a 1 para que aumente la densidad, o puedo aumentar el valor de la separación a 4 para que disminuya la densidad. Entonces ahí se dan cuenta. Vamos a dejarlo en 2. Se dan cuenta cómo funciona esta herramienta de estrella. Esto lo utilizo también más que todo para bordado decorativo. Es decir, yo puedo venir y puedo hacer una serie de puntos de esta manera. Puedo darle forma circular y puede estar
rodeando una decoración específica. Es algo que utilizo más que todo para eso, para bordado decorativo. Sobre todo porque si se le da un poco de densidad y tensión y se borda en telas con una entretela bastante delgada, tiende a arrugar un poco y a quedar con un poco de relieve, y eso se utiliza más que todo es de forma decorativa. Vamos a dejar unas cuantas de estas estrellas por acá. Vamos a dejar una con densidad de 2, una con densidad de 1 y una con densidad de 4 o de 3, para que podamos apreciar la diferencia. De hecho, ya que estamos, vamos a dejarla en orden de menos densidad a más densidad. Me parece mejor. Ok. Ahora, aparte de la herramienta de estrella, tenemos esta herramienta de anillo, que básicamente la letra O la podemos hacer con esta. Se comporta de la misma forma que la herramienta estrella en algún punto. Selecciono el punto centro, luego selecciono el punto externo, puedo presionar Enter y luego me permite seleccionar el agujero interno. Entonces puedo seleccionar acá y presiono Enter. Y pueden ver cómo he trazado un aro o una letra O. Lo que hace la herramienta esta de anillo es trazar anillos o aros. Entonces miren qué pasa si trazo el primer anillo, la parte de ancho, luego trazo el alto para que quede elíptico y luego puedo trazar de esta manera. Me queda el anillo con otro distinto tipo de configuración. Se dan cuenta, puedo seleccionar que quede más delgado y esta parte un poco más gruesa. Entonces les recomiendo que practiquen con esta herramienta. Les permite crear texto, les permite crear anillos, aros. De pronto para crear algún tipo de ojales pueda funcionar. Entonces es una herramienta que de pronto no lo utilizo yo tan frecuentemente, pero en bordado decorativo puede tener su uso. Esto creo que vamos a dejarlo en hilo negro. Ok, perfecto. Ahora vamos a seguir. Ya la herramienta de mano alzada, de manual, se las había mostrado, así que no es necesario que se las muestre nuevamente. Pero de pronto hay unas herramientas aquí entre las de formas, como rectángulo o elipse, que no les había mostrado. Puede servir para crear ojos, sí, claro, puede servir para crear ojos. Sobre todo porque tú puedes graduar la separación del agujero, la distancia. Puedes hacerlo pequeño, de hecho. Puedes hacer que el agujero sea realmente pequeño. Y si te das cuenta, o sea, puede servir para trazar varias cosas. De aquí podemos trazar distintos tipos de puntada. No necesariamente tiene que ser plumetis, podemos cambiar a otro tipo de puntada y generar otro tipo de resultados. Miren, la de resorte queda como un mandala, así que puede ser buena opción decorativa también. Ok, gente, en las herramientas de formas básicas, básicamente vamos a encontrar, como su nombre le indica, formas básicas. Esto sirve mucho, en mi criterio, para apliques otras cosas. Por ejemplo, esta forma es una forma que se encuentra mucho en bordados institucionales. Entonces yo puedo trazar esto y cambiarle la puntada tatami. Otra cosa que puedo hacer es generarle un borde. Por ejemplo, yo puedo duplicar esto, puedo seleccionar la opción de corrido y luego puedo pegar y puedo mover atrás esto, y básicamente el corrido ahora lo puedo seleccionar y le puedo cambiar el color. O sea, se dan cuenta cómo puedo construir algo de forma un poco rápida. Voy a repetirlo por si eso les llama la atención. Selecciono la herramienta de formas básicas, que es esta que está acá, y básicamente me despliega escudos, corazones, elipses, cosas que pueden servir para parches y monogramas. Hola, ¿cómo estás? Alfonsisoria Reyes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces volvamos a seleccionar la de cinta, hago clic y básicamente puedo darle el alto, el ancho que yo desee y doy clic nuevamente, ahí se genera. Puedo seleccionarla y cambiarle a relleno de tatami. Yo puedo darle control C o también clic derecho, copiar. Ahora puedo seleccionar corrido, darle enter. Puedo darle control V y pegar el relleno que haya seleccionado en mi lista de color objetos, colocar el relleno antes del corrido, y al corrido ahora le puedo cambiar el color. Puedo cambiar que ya no sea corrido normal, sino que sea corrido triple. Selecciono corrido triple y presiono enter.
o puedo cambiar y seleccionar, asegurándome que esté seleccionado, columna C y darle Enter. En columna C tengan en cuenta que toca bajarle el valor del ancho de la columna. Aquí tengo ahorita configurado esto en pulgadas, lo voy a cambiar a sistema métrico para darle el valor de 1 milímetro de grosor. Y voy a seleccionar aquí la opción de esquinas de traslapo para que me genere unas mejores esquinas. Esto funciona un poquito mejor para objetos un poco más grandes, ya que este objeto está un poco pequeño. Vamos a bajarle el ancho de la columna. Y ahí pueden ver cómo puedo hacer un objeto tan sencillo, tan fácilmente como lo es una cinta. Básicamente puedo volver a seleccionar formas básicas y puedo venir a esta forma de escudo. Y aquí básicamente, cambiando a tatami y manejando el mismo centro, genero una línea guía acá, dándole clic izquierdo aquí en mi regla y puedo arrastrar la línea guía. Ahí está el centro. Luego puedo seleccionar acá y ubicar esto también. Ahí está en el centro básicamente. Y básicamente puedo hacer lo mismo. Le doy un borde, le doy control C, selecciono corrido triple, control V, cambio el orden de los objetos, cambio el borde a negro, lo cambio a columna C, le disminuyo el ancho de columna. Gente, y aquí con algunos detallitos más, el texto y algunos detalles, ya tengo la base de algunos logos de instituciones educativas. Así que fíjense que la opción de herramientas de formas básicas es una opción que es bastante útil. Mucha gente no lo utiliza, pero es bastante útil. Miren que tiene distintos logos que pueden servir de insignia. Solamente asegúrense de manejar los tipos de puntaje, la proporción correcta. Si tienen una imagen base ya es más fácil de construir y no tienen que hacer manualmente. Si es ligeramente distinta, pueden seleccionar la herramienta de reformar y pueden cambiar un poquito la forma. Así que es una herramienta que es bastante útil. Aquí de momento considero que voy a dejar este como parte de muestra, porque considero que es algo bastante útil. Fíjense que pueden utilizarlo como monogramas, pueden utilizar iniciales en esta parte y les será bastante útil, gente. Ahora vamos a pasar, hay muchas formas básicas, no voy a cubrirlas todas porque, imagínense, nos demoramos la vida, pero hay muchas formas básicas que le pueden servir para apliques, monogramas, etc. Ok, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Esta es una herramienta que creo que la mencioné en el directo pasado, pero de todas formas vamos a darle su espacio. Herramienta de forma abierta mano alzada. A diferencia de esta la utilizo porque me permite trabajar con mi tableta gráfica. Es decir, ya estoy haciendo desastres aquí, gente, y tumbando cosas aquí. Puedo utilizar mi tableta gráfica para dibujar, como si estuviera dibujando en el programa. Ya les voy a mostrar, de hecho. Vamos a mostrárselo. Programa 2. Bien. Espero que se aprecie. Estoy pensando en, ahora que esté haciendo algunos otros diseños, colocar una cámara superior aquí, enfocando a la tablet y al teclado para que se vea cuando esté haciendo de pronto diseños con mano alzada, que se alcance a apreciar. Si yo selecciono la opción de mano alzada y selecciono el corrido triple, todos los objetos que yo creé aquí con mi lápiz óptico, observen cómo no estoy tocando con el lápiz la tablet, simplemente estoy desplazando. Esto lo reconoce como movimiento, entonces yo en vez de mouse puedo utilizar una tablet con mi lápiz óptico. Esto no es absolutamente necesario, pero los que tienen acceso a ellos o tienen experiencia y son buenos dibujando, esto les puede servir bastante. Entonces cuando yo coloco el cursor o el lápiz óptico encima de la tablet, empieza a trazar. Y todo lo que yo vaya desplazando va a dibujar. Como tenía seleccionado anteriormente corrido triple, lo va a hacer con corrido triple. Pero si yo selecciono la herramienta de columna C y yo vengo y selecciono la herramienta mano alzada, lo va a trazar con la herramienta de columna C. Entonces, por ejemplo, yo en que lo utilizo en diseños de mascota bastante, sobre todo porque me permite trazar, la herramienta de mano alzada, me permite trazar cómodamente como si estuviera dibujando. Entonces es una ventaja tremenda, gente. Ahora, esta otra herramienta
de forma cerrada a mano alzada, lo que hace es que hace lo mismo, pero si yo suelto el lápiz del área de trabajo, cierra el objeto. Eso es lo que hace la diferencia. Básicamente, gente. Esto no es absolutamente necesario, no tienen que tener una tablet para trabajar, no es necesario, pero si ustedes son buenos dibujando o si quieren probarlo, hay algunas tablets económicas y de pronto a lo mejor sea la mejor opción de ustedes para diseñar. Yo personalmente diseño mejor ya con la tablet que con mouse y teclado, pero aquí para los directos, que giré la cámara y creo que no se vio nada. Aquí para los directos, vamos a cuadrar la cámara, gente, que yo creo que no se vio. Yo moviendo la cámara y tratando de mostrarles. Para los directos utilizo mouse y teclado porque creo que es lo más óptimo. Vamos a cambiar de cámara aquí y a ver si ya estoy enfocado. Bien, perfecto. Bendición de mi creador dice: hola, qué bueno encontrarte. Ya hace unos años aprendí a usar yo solo este programa. Fue muchas horas de prueba y error, te entiendo. Pero hoy con ustedes estoy aprendiendo muchas cosas que no tenía claro. Gracias, con gusto. Bendiciones de mi creador. Bonito nombre. Y si uno tiene la mano de maraquero, mejor. Yo tengo pulso de maraquero, pero fíjense que lo utilizo para usar la tablet. Voy a ver para ver si les muestro, gente. Vamos a ver si tengo acá un diseño para que vean el potencial que tiene trabajar a mano alzada. Un diseño que hice para un cliente ayer. Es este. Creo que es este. Vamos a descargar la imagen. Y este lo hice para un cliente que creo que es, de hecho es seguidor del canal. Ahí de si estás viendo esto, simplemente voy a mostrar las imágenes, no voy a mostrar el diseño. Así que vamos a compartir pantalla con ustedes. Aquí está. Por ejemplo, este es uno de los diseños que hice ayer para ID. ¿Se ve? Sí se ve. Y si se dan cuenta, utilicé la herramienta de mano alzada para trazar degradados, sombras y generar contraste. Porque imagínense que yo haga la cara de este gato y en vez de colocar los tres colores que tiene acá, que tiene negro, gris oscuro y gris claro, lo hubiera hecho todo plano. No, carece totalmente de sentido, no tiene gracia. Y por otro lado está este diseño de perrito, que de cerca se ve raro, pero de lejos se ve un poco mejor. Y también lo utilicé con la herramienta de mano alzada. Entonces es bastante útil. Y básicamente lo que hice fue dibujar encima para generar los brillos y contrastes que tiene y simular un poco más esa textura de pelo que tienen las mascotas para que se vea un poco mejor. Entonces se dan cuenta, no es un relleno tan liso. De hecho todo lo contrario, quería generar textura. Entonces que sepan que para eso pueden utilizar esa herramienta de mano alzada. Obviamente lleva práctica. Y con la tablet, si no la has utilizado nunca, al principio trabajas más lento que otra cosa. Pero conforme la sigas utilizando, mejoras y puedes empezar a trabajar más rápido. Este tipo de diseño es uno de los diseños que yo más hago, que más me encargan mis clientes. Perfecto. Vamos a ver qué otras herramientas nos falta. Aquí el programa tiene otras herramientas como letras, nombres de equipo y crear monogramas. Estas personalmente creo que las voy a manejar para el siguiente directo, para que nos dé tiempo para abordar la muestra, gente, si no la vamos a abordar. Y esto lo vamos a manejar, pero no para esta semana que viene, sino más adelante, porque como les dije, esto ahora lo voy a repetir pero con InStitch. Entonces esto del texto, para hacer un muestrario de texto para dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? 2 o 3 semanas. Pero sí hay unas herramientas aquí que considero interesantes y vamos a probarlas con esto. Voy a duplicar esto, simplemente selecciono con clic derecho y arrastro y suelto clic derecho. Vamos a cambiarlo a azul. Entonces ahora voy a utilizar esta herramienta, desplazamientos simples y contornos y desplazamientos. La de desplazamientos, estaba releyendo lo de que si uno tiene pulso de maraquero mejor. Es que yo tengo pulso de maraquero, tengo un pésimo pulso, pero
pero aún así puedo trazar sin problema. O bueno, me equivoco, pero corrijo. Entonces, yo teniendo seleccionado este objeto, puedo seleccionar esta opción de desplazamientos simples, que por si acaso voy a quitarme de pantalla porque ya me imagino que estoy cubriendo esa herramienta. Desplazamiento simple. Al darle clic, me despliega este cuadro de diálogo en donde me permite modificar el espaciado, número de desplazamientos y el tipo de objeto. Puede ser corrido, corrido triple o columna. Yo puedo generar columna y le doy aquí el valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que lo haga específicamente al borde, literal. Si le doy un valor positivo, va a hacerlo por fuera del borde. Si le doy un valor negativo, hacia adentro del borde. Entre mayor sea el valor negativo, más hacia adentro lo va a hacer. Entre mayor sea el valor positivo, más hacia afuera lo va a hacer. En lo del número de desplazamientos es por si yo quiero que se genere otro contorno adicional. En este momento no. Simplemente lo voy a aceptar. Y pueden ver cómo va a generar un borde literalmente al centro del objeto, del borde, en columna C, en el último color que tenía seleccionado. Como tenía verde, lo está haciendo en verde, porque yo lo puedo cambiar a que sea azul. Entonces esta herramienta te sirve para generar bordes automáticos. Pero no solo eso. Por ejemplo, si yo cambio y en vez de utilizar borde de columna C, utilizo corrido triple, a mí lo que me conviene es generar un valor relativamente negativo, pero no tan grande. Yo utilizo por lo general menos 0.30. Le doy a aceptar y lo que hace es que crea un borde. Si se dan cuenta, el borde está ligeramente más adentro de lo que está el bordado. ¿Por qué? Cuando uno realiza un bordado, miren cómo se ve a distancia. La tela tiende a ceder. Es mejor que el borde quede ligeramente hacia adentro a que la tela ceda y el borde quede afuera. Se va a ver rarísimo y de mal gusto. Entonces prefiero que quede ligeramente hacia adentro. Por eso le asigno el valor de menos 0.30. Yo le puedo cambiar el color al borde. Entonces esta herramienta me permite generar bordes automáticamente. Pero yo luego puedo crear desplazamientos. Si yo le coloco aquí el valor de menos 1, lo que va a hacer es que me va a generar unos desplazamientos de ese mismo corrido. Cada un milímetro hacia adentro, como está en valor negativo, va a generar un corrido. Yo puedo hacer lo mismo, pero hacia afuera. Si en vez de colocarle menos 1, quito el menos, lo dejo un valor positivo, le dejo el desplazamiento 10, le voy a aceptar, lo que va a hacer es que va a generar esos desplazamientos, 10 desplazamientos cada 1 milímetro hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces esto también lo puedo hacer con corrido, lo puedo hacer. Esto puede generar distintos tipos de efectos o también para replicar patrones que hay en diseño sin tener que digitalizarlo manualmente, sino que el programa lo haga automáticamente, como lo acabo de mostrar. Ahora, hay otra opción que es esta de contornos y desplazamientos. Esta es un poquito más complicada, gente. Por ejemplo, si yo tengo dos objetos aquí en distintos colores y yo los selecciono, vamos a hacer otro, vamos a meter un tercer objeto y yo los selecciono y selecciono esta opción de contornos y desplazamientos. Esta sí ya es un lío que yo creo que debería dedicarle su propio video. Esto serviría como refuerzo, exacto, ahí voy, Francisco. Pero yo creo que esto debería tener su propio video, porque por ejemplo, si yo selecciono acá que voy a crear un corrido con un valor, no quiero que sea negativo, y yo tengo seleccionada esta opción, lo que hace es que genera un contorno común. Y miren, que lo desplaza hacia afuera. Vamos a darle control Z y vamos a volverlo a hacer un poco más sencillo para que se entienda fácilmente. Número de patrones, 1. No quiero más de 1. Y lo voy a aceptar. Entonces inmediatamente lo que hace es que me hace un patrón al borde, que es este verde que está acá. Pero si se dan cuenta, unió todas las piezas. O sea, hizo un contorno para todas las piezas. No hizo un contorno individual para cada una, porque las tenía todas seleccionadas. Y me generó este desplazamiento acá. ¿Esto para qué me sirve? Cuando yo voy a hacer apliques, digamos que esto lo quiero convertir en un parche, este patrón de diseño. Entonces le hago ese borde, le duplico la capa, luego le hago ¿dónde está? En la columna C, le hago su bordecito y le disminuyo el ancho de la columna 1.5. Y ya esto lo puedo utilizar como un parche y recortar. Digamos que quiero que quede con el fondo de la tela, suponiendo que la tela sea otro color. Entonces esto me sirve también para generar parches. Y como mencionó Francisco, puede servir para refuerzos. Cuando nosotros bordamos gorra,
es importante que se genere un refuerzo negativo, vamos a colocarle menos, y que lo coloquemos, vamos a colocarle un valor alto, unir desplazamientos, le vamos a aceptar. Miren lo que se genera acá. Vamos a cambiarle el color para que sea visible. Lo que se genera aquí es un desplazamiento hacia adentro en espiral, porque esa opción la tenía habilitada. Aquí, cuando le di clic acá, unir desplazamientos en una, aquí no se alcanza a ver, pero en una espiral, no sé por qué no se alcanza a ver. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que nosotros bordamos gorra, las gorras a veces, vamos a mostrarme en cámara, las gorras a veces tienen una división en el medio, no todas, pero las de paneles tienen una división en el medio. Entonces, si usted está bordando de izquierda a derecha, puede que con esa división se haga un plice y quede ese plice horrible en la gorra. Para aplanar la gorra y evitar que eso pase, debemos hacer un refuerzo. Y este refuerzo debe empezar con el punto de entrada desde el centro hacia afuera. Entonces esto lo que hace es que borda una espiral del centro hacia afuera, pisando la parte del centro de la división de la gorra, aplanándola un poco, y eso debe ir antes, aquí, para que cuando borde luego el logo, no haya problema o inconveniente en que el relleno vaya a plisar esa parte de donde se juntan las dos la costura de los dos paneles centrales de la gorra. ¿Sí me hago entender? Entonces este refuerzo se suele utilizar mucho en bordado a gorra, y es importante que el punto de entrada de la espiral sea del centro hacia afuera, para que aplane literalmente y de ahí puedan bordar sin problema la gorra. ¿Puede utilizarse para algo que no sea gorra? Sí. Si ustedes tienen una tela que cuando borden tiende a hacer plices o algo, pueden utilizar este tipo de refuerzo. Pero ojo, la separación no debe ser menos de 2 milímetros. Porque si la hacen muy densa, lo que van a hacer es que quede un bordado todo duro y acartonado. Y con esto termino las herramientas básicas de Wilcom. Hay otras herramientas como ramificación, como herramientas para parches, degradados, pero yo considero que ahorita mismo no son relevantes para lo que deseamos hacer. Así que, gente, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Francisco dice, es como un contorno como de recorte, profe. Exactamente. Alejandro Martínez, buenas tardes, bienvenido, Alejandro. Gente, si tienen preguntas, este es el momento. Así yo aprovecho para descansar la voz un segundo y para bordar, porque tenemos que bordar esto. A ver, vamos a organizarlo. Así que los leo por si tienen preguntas, este es el momento. Vamos a ver qué tantas puntadas tiene el archivo y voy a asignarle un tamaño. Esto yo personalmente creo que lo voy a bordar en un aro un aro cuadrado. Sí, creo que voy a bordarle un aro cuadrado, que tiene un área como de 30 centímetros. No se preocupen que yo les voy a dejar el archivo en el grupo de Telegram. Y si no estás unido al grupo de Telegram, en la descripción del video vas a encontrarlo. En la descripción de este directo, ves, y ahí puedes abrir y unirte al grupo de Telegram. Esto más tarde lo voy a compartir en el grupo de Telegram para que puedas descargarlo y puedas bordar tu muestra. Yo lo voy a organizar para mi aro de 30 centímetros, pero ojo que ustedes pueden simplemente seleccionar y bordarlo por partes en aros de 10 centímetros sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces por eso les voy a dejar el archivo modificable. Si de pronto tienes problemas porque tienes InStitch y no Wilcom, no te preocupes, porque la semana entrante vamos a hacer esto mismo, pero en InStitch. Ok, gente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo aquí puedo añadir aros. Mi lista de aros está vacía. ¿Desea añadirle aros a la lista de mis aros? Sí, quiero añadir un aro. El aro que voy a utilizar es de 30 por 30. Algo así. Aunque creo que el de 24 por 24 me sirve. Lo añado aquí y lo voy a aceptar. Ok. Baruda. Guardar aro.
Ok. En teoría esto ahora debería... Que ya te dije que barudan. Centrado automático. Ajá. Aceptar. Ok, gente, miren. Aquí la máquina, el programa, me permite utilizar aros. Ustedes pueden seleccionar acá y ustedes pueden ver distintos aros que tienen en distintas marcas de máquina. Aquí pueden buscar su marca y el tamaño de su aro y darle a aceptar. Y aquí pueden incluirlo. Y luego cuando le dan clic acá, va a mostrar o a quitar el aro. Entonces aquí me sirve de referencia para organizar el diseño en el aro. Para que se ajuste al tamaño de lo que quiero bordar. ¿Habrá tiempo para hacer un diseño con las herramientas que has mostrado? Hoy no creo. Yo sé que estás ansioso porque haga un diseño específico, Daniel. Lo vamos a hacer, pero no creo que alcance hoy. Porque como acordamos que las clases iban a ser solo 2 horas. Y mira que son las 10:18. Creo que me da el tiempo justo para abordar la muestra. Creo que nada más. Pero no te preocupes que vamos a hacer... vamos a hacer un diseño con cada... Un diseño con cada herramienta. Así que no se preocupen en ese sentido. Miren que yo no suelo utilizar esto y me acabo de dar cuenta que cuando mueva el objeto para allá se va a mover el aro. Así que vamos a ver qué puedo modificar yo aquí. Centrado automático, manual, establecer el centro del aro, aceptar. Ahí, quédate ahí, bendito aro. Ok, porque estaba siguiendo todo lo que yo hacía. Perfecto. Entonces, mi gente, vamos a organizar esto. En realidad lo que quiero es ya que practiquemos, entiendo, Daniel. Pero no te preocupes, ya después de esto creo que pasaremos pronto a la práctica. Te entiendo. Te estás desesperado ya. Te entiendo, Daniel. Pero no te preocupes, ya dentro de poco vamos a pasar a la práctica. Bueno, gente, lo que estaba viendo era qué tamaño podía colocarle. Vamos a reducir esto. Creo que más o menos a este tamaño me sirve. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a colocar objetos hacia abajo. Esto de aquí a acá, ¿cuánto mide? 20 y pico. Ok, creo que puedo reducirlo un poco más para asegurarme que quepan 5 objetos consecutivamente. Ahí. Entonces ahora simplemente voy a empezar a colocar hacia abajo. En realidad, diseñemos, estoy oxidado, man, de veras. Yo me imagino, Daniel está que se diseña. Pero no te preocupes, Daniel, esto más que todo, sabes que es para que todos vayamos en línea en lo posible. Igual yo sé que los conceptos que estoy explicando en este momento son demasiado básicos. Yo entiendo que varias personas que ya tengan rato de estar diseñando están aburridísimos con esta parte del curso. Pero igual es necesario para que todos vayamos más o menos en línea. Hay muchos de nosotros, incluyéndome, que al principio tenemos, o incluso después de años, está trabajando vacíos. Y entonces simplemente quería pues llenar eso. Pero no te preocupes, que entiendo y vamos a ir avanzando rápido. Tengo varios meses que no hago ni una puntadita. Ok. Ya casi, Daniel, ya pronto. Simplemente estoy aquí distribuyendo los diseños en el área para asegurarme que puedan salir todos en el mostrario. A ver. Pobre Daniel está ya desesperado. Ok, aquí. Bueno, este último creo que no. Hasta acá. Voy a darles un poquito más de separación. Y listo. Ahí ya queda mi diseño. Te seguiré hasta el fin, bro. Ok. Así que, gente, cuéntenme ustedes, ¿qué les ha parecido esta clase? Bueno, la clase de la semana pasada y esta hasta ahora. ¿Les ha parecido aburrido? ¿Si les ha enseñado algo nuevo? ¿Les ha recordado algo? Exprésenme ustedes a ver qué piensan. Y yo creo que voy a abordar todo con un solo color, gente. Sí, voy a abordar todo con un solo color.
Díganme ustedes en qué color lo bordo. Ahorita que lo voy a bordar con un color que tenga en la máquina y ya. Listo. Vamos a centrar el diseño. Y perfecto, vamos a darle guardar. Y luego paso a exportarlo. Ojo, esto es relativamente sencillo, pero lo voy a exportar. Y voy a seleccionar aquí en escritorio el formato. Mi máquina bordadora es industrial, así que escojo el formato DST, que es el de la mayoría de las máquinas bordadoras industriales. Ya aquí si ustedes tienen una Brother, escogen formato PES, si tienen una Janome, Jeff, depende de la máquina. Pero yo en DST. No aburrido, sí básico. Bordar con un hilo matizado. No tengo un hilo matizado, Fabián. Feliz día de la amistad para todos. Es día de la amistad, no sabía. No sabía, gente. Estoy perdido en el tiempo. Listo, ya lo exporté. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tomar mi memoria USB o pendrive, como le llamen, o lo coloco en mi PC. Ya saben, esto lo voy a compartir en formato fuente, en formato EMB, para que lo puedan abrir en Wilcom. Lo voy a compartir para que ustedes puedan adaptarlo al aro de su máquina y puedan bordar este mostrario. Este les va a servir para identificar cómo se ven las puntadas, cómo se ve cada cosa, y ustedes tener una idea de cómo lo pueden aplicar. Incluso lo pueden usar como mostrario para el cliente, decirle, mira, ¿te gustaría este tipo de puntado o esto? Puede llegar a ser, puede. Que a veces, ojo, mostrarle muchas opciones a los clientes solo puede llegar a confundirlos. Ojo con eso. Creo que este mostrado es más para ustedes que otra cosa. El de texto de pronto sí le puede servir para pedirles tipo de letra. Para nada aburrido, dice Daniel. Gracias, Daniel. Daniel Caballero, voy a empezar a decir los nombres. Hay varios Danieles y varios Luises y varios Felipes ya en el canal. Ok, yo puedo exportar directamente al pendrive, pero igual, como ya lo tengo exportado aquí, este es el DST. Lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo en mi pendrive. Aquí está bordadora. Tengo varias cositas guardadas por aquí. Control V. Y vamos a proceder a bordarlo, mi gente. Les voy a mostrar el proceso. Jamás aburrido, siempre sirve de repaso y es donde se afianza todo. Sí, pero estás desesperado. Gente, vamos a colocar, voy a colocar un trípode, el cell phone, y vamos a hacer esto. Ok. Vamos a pasar a la máquina bordadora. No se preocupe que yo voy aquí a irle mostrando el paso a paso de todo. Vamos a llevar esto aquí para estar pendiente de los comentarios. Yo de momento ando observando, pues tuve una caída y tengo roto una... Uy, caramba, qué mal, ojalá te mejores pronto. Pero algo aprenderé de Wilcom. Sí, igual no te preocupes que esto lo podemos aplicar a InStitch. Yo les enseñaré cómo en la próxima clase. De verdad espero que te mejores y descansa, por favor, que es algo serio. Que te recuperes pronto, así como dice Daniel. Ok, vamos a aprender la máquina bordadora. Gente, tengo hilo púrpura, verde, agua, amarillo. Vamos a ver en qué color lo bordo. No se preocupe que yo lo voy a estar mostrando todo claramente para que no se pierdan nada. Así que los tengo de momento ahí mirando a la máquina. Bueno, primero que todo, USB a la máquina. Vamos a quitar el diseño que tenía anteriormente. No todos los menús de la máquina son iguales, pero para que tenga una fella de un cabezote esto le sirve. Selecciona esta opción que me mete al menú principal y voy a buscar acá la opción del disquete, que simboliza guardar. ¿Hace cuánto que no ven ustedes un disquete?
Se nota que la máquina tiene sus añitos porque eso ya probablemente el icono sea totalmente diferente. Selecciono el disco y busco el archivo que se llama clases y le doy en este icono que indica que lo vamos a meter a la memoria de la máquina. Ok, salgo y aquí encuentro el diseño. Vamos a esta opción que es para irlo a bordar y le damos a seleccionar. Anda, como tengo una opción de lentejuela, entonces me está reconociendo. El detalle es que yo no tengo lentejuela. Ok, espero que no vaya a haber conflicto con eso. ¿En qué color? Creo que lo vamos a bordar en... ¿Será que lo borda en morado, gente? Yo creo que voy a escoger bordarlo en aqua. Voy a bordarlo en aqua. Y voy a colocar el cono ahí porque lo tengo por allá atrás. Y me gusta bordar con las agujas principales por lo general. Aquí tengo mi pulidor. Vamos a cambiar el cono. Tenía rato que no prendía la máquina bordadora, gente. Últimamente me dedico más a lo de diseño que otra cosa. Por cierto, voy a cambiar el modo del micrófono. Me dicen si se escucha bien ahí. Por favor, eso para que... creo que los estoy dejando sordos. Vamos a bajarle la ganancia. Pero no estarlos dejando sordos. Eso es para que se escuche mi voz aún en la distancia. Saludos desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Dice que es muy bien explicado, que gracias. No tendrás una máquina de más agujas, perfecto. Ayer cayó el profesor, perdón, que es insistente por de gorra, me siento mal porque creo que inicié mal. Es de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, de abajo hacia arriba. De hecho, mira, aquí tengo el kit de gorras. Porque estoy pendiente de bordar unas gorras que tengo por acá. Debería de hacer una clase aprovechando que borde esas gorras, ¿no? Vamos a ver si saco tiempo iniciando la semana para hacer un video, no un directo, sino un video que es más fácil para mí editarlo, enseñando lo que voy a hacer de gorras. Así mato dos pájaros en un solo tiro. Bordo las gorras y les hago un video donde hago el diseño y bordo y muestro cómo se bordan las gorras. Definitivamente. No, sí, dalo por hecho. Voy a sacar un video. Para enhebrar la máquina. Ya no la agarra luego práctica, aunque el pulso de maraquero no ayuda a enhebrar. Ok. Gente, voy a buscar el aro. Este es el aro que voy a utilizar. Es relativamente grande. Y yo entiendo que tengo tan desorganizada mi área de trabajo. ¿De dónde salen tantas cosas, gente? ¿Alguien me puede decir dónde salen tantas cosas? Tengo luces, tengo cámaras, unas cámaras digitales y una cámara de rollitos que quiero volver a utilizar. ¿De dónde salen tantas cosas en esta área de trabajo? Ok, ya moví esto. Vamos a hacer el proceso de entamborado. Ok, mi gente, espero que se lea bien ahí. Vale, ¿en qué tela voy a bordarlo? ¿Será que lo bordo en tela roja, negra? Tengo una telita roja por aquí, que creo que va a ser la que voy a venir usando.
me sirve esta telita roja. En este caso, como voy a trabajar en una tela rígida, esto es lino, no es necesario que utilice entretela. Hay una cosa que quiero que tengan en cuenta que utilicen cuando utilicen este tipo de aros. Es lo siguiente, esta parte nunca debe ir a los lados. Esta parte nunca debe coincidir con esto, porque luego es difícil meterlo en la máquina, para máquinas industriales. Siempre deben de bordar hacia el lado liso, a los lados, porque si no, entonces créanme que van a tener inconvenientes. Entonces, esta parte siempre va hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo coloco mi tela y coloco el aro. Presiono siempre arriba primero y trato de mantener presionado arriba y acomodar la tela para que no tenga plices. Ojo, no es jalar y templar, porque así la tela se puede deformar y luego del bordado se va a ver arrugada. No, es simplemente hacer ligera presión para que no haya plices, ¿ok? Luego, si hay algún pequeño plice, puedo alar un poco, pero ojo, no es hasta estirar y maltratar la tela. Y luego de eso, simplemente cierro un poco la presión que hay acá para que termine de templar la tela. Y eso lo que voy a conseguir es que la tela quede firme. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora pasamos a meterlo a la máquina bordadora. Tengo que buscar la entretela, que la vez pasada no pude continuar con el directo porque no había entretela, pero no se preocupen que en dado caso hoy está mi esposa aquí en la casa y les puedo preguntar. Estamos en temporada de carnavales aquí en Barranquilla, entonces muchas empresas no trabajan en esas fechas. Ok. Perfecto. Voy a desplazar a la aguja número 1 para poder verificar el centro. Ok. Usualmente cuando estas máquinas de varias agujas están en este aro, lo que les sirve de guía es que cuando está en el centro, usualmente la aguja número 11 está alineada con los tornillos. En este caso no lo está. Entonces me sirve desplazarlo. Y aquí miren, por ejemplo, las máquinas a veces botan este tipo de errores y es porque cuando metí el aro forcé mucho el bastidor, forcé mucho el pantógrafo y esto lo que causó fue un error. ¿Cómo se solucionan la mayoría de los errores cuando no sabemos cómo se solucionan? Apagando y prendiendo. Esa es una regla básica de la vida. Así que apago. No prende enseguida, ojo, debo dejar unos segundos. No es buena idea estar prendiendo y apagando de una vez. Vamos a ir leyendo los comentarios porque me los salto a veces, aunque ahora cuando vaya abordando creo que los puedo leer. Y vamos a aprender nuevamente. Ya saben, gente, regla número 1 de la vida: cuando algo no sirve, apágalo y préndelo. A lo mejor eso lo soluciona todo. Y ahora leo los comentarios, ¿de acuerdo? Simplemente quiero poner a abordar la máquina para que nos alcance el tiempo. Me hace falta la entretela. Vamos a buscarla, gente. Acá la tengo a la mano. Menos mal, menos mal. Voy a verificar el área, a colocarle la entretela y a bordar. Listo, entretela en mano. Vamos a verificar el área. Vamos a quitar de aquí. Border check. Okay. Aquí lo que tengo que asegurarme es que la aguja que está seteada no choque con ninguna de las partes del aro. En las máquinas de bordado línea hogar esto no es necesario porque ya tienen su margen de seguridad, pero en las máquinas industriales te da tanta libertad que si no lo centras bien vas a chocar el aro. Ok, vamos a colocarlo en la aguja en la que va a bordar, en este caso la 3, el color, aguja número 3, correcto, y vamos a colocarle la entretela. La tijera de tela. Gente, siempre tengan una tijera de tela aparte, y una tijera para entretela y una tijera para papel aparte. No hay cosa que mate más el filo de algo que estarlo utilizando para distintas cosas.
totalmente recomendado. Una tijera para cada cosa. Sé que puede parecer mucho gasto al principio, pero a la larga es todo lo contrario, gente. Gasto es como hagan lo contrario y utilicen una tijera para todo. Va a perder el filo rápido. Ok. Creo que estoy utilizando demasiada entretela, pero no se preocupen que yo voy a recuperar el exceso. Y voy a verificar el hilo de la bobina, cosa que es importante. Cuando inicio un nuevo bordado no me gusta iniciar con una bobina que esté gastada, lo voy a reemplazar para que pare lo menos posible la máquina. Así que voy a reemplazar la bobina. Voy a colocar aquí. Las máquinas línea hogar no tienen este sistema, tienen un sistema distinto. ¿De acuerdo? Ya la tensión la había verificado previamente. Colocamos a bordar la máquina. Voy a traer la luz para acá para que se vea mejor y voy a empezar a responder sus preguntas mientras va bordando. Tengo que estar pendiente para asegurarme que la tensión sea la correcta, para ver si tengo que aplicar cambios en la tensión del hilo o no. No sé si ahora que está bordando la máquina se me escucha correctamente. Me pueden confirmar si no es así para ver cómo configuro el micrófono. Espero que el ruido de la máquina no sea tanto. La máquina la tengo trabajando bajo de puntadas para evitar que haya tanto ruido y ustedes puedan escuchar. Ahí creo que está bien la luz. Vamos a mostrar un poquito más el proceso, más de cerca, más de primera mano. Hasta ahora va bordando sencillo correctamente. La máquina está trabajando a 400 puntadas por minuto. Bueno, voy a leer sus comentarios, que ya hay varios por ahí. Creo que la tensión está bien porque de momento no muestra ninguna inconsistencia. Está mostrando hilo blanco arriba tampoco. Vamos a ver. Por cierto, Daniel, no te preocupes, el video de gorra va. Oye, Fabián dice, ahí se escuchó mejor. Más del tiempo que la de esa máquina. Hay máquinas de más agujas, de 15, y es un dolor de cabeza al principio. Sería interesante que hagan una clase de eso, dice Daniel. Claro, no se preocupen por hacer la clase de gorra. Una sí quisiera, hazla pronto, por el favor de Dios. Gracias por responder. Aguardo el video de gorra, ya no interrumpo más. No te preocupes, Daniel, si la clase es para ustedes, ustedes pueden interrumpir. Miren cómo está bordando la parte de motivo. Y ahorita que salga se lo voy a mostrar más directamente. Sobre todo el relieve en 3D. Sí, de hecho para eso, Daniel, utilizamos espuma o goma eva, no sé cómo le diga, dependiendo del país, aquí tengo un poco. Aunque la ideal para bordado en gorra es otra, que es específicamente esta, pero que le da más realce, pero esta también se puede usar. Porque estas gorras que tengo pendiente de bordar, las voy a bordar con 3D, todas. Así que les voy a poder mostrar el bordado 3D. Sí, se debe usar goma eva. Alba mencionando que toca el corazoncito, gracias. Ahora verás cómo trabaja la señora. ¿Alguna vez se te chocó o te has bordado un dedo? Fabián, yo personalmente no me he bordado un dedo, pero algunos compañeros de trabajo cuando trabajaba en algunas empresas sí. Es horrible, tuvieron que llevarle a que le sacaran la aguja porque tuvo la mala suerte de que la aguja se dobló y se rompió dentro. Entonces tuvieron que sacarla, tuvieron que hacer una mini cirugía a un compañero una vez. Algunos simplemente entra y sale y eso no es tan problemático. El problema es cuando se rompe adentro. Así que hay que tener cuidado. Si han golpeado alguna vez el bastidor, y eso puede ocasionar o que rompa la aguja o que se rompa una pieza que se llama reciprocador, que está hecha de polímero precisamente para que cuando haya choque la pieza se rompa y así no se deformen otras piezas internas. Así que simplemente reemplazar el reciprocador donde se rompa. Si se escucha bien. ¿Qué le hace a los sobrantes de los conos de hilo? Se utiliza, nada se desperdicia, absolutamente nada. Los sobrantes que queden de esa entretela los voy a recortar en pedazos pequeños para que me sirvan para bordar nombres o alguna otra cosa.
nada se desperdicia, créeme, los conos mucho menos. Los puedo enhebrar en bobinas para utilizar en algunos proyectos artísticos también. Johan, creo que la falta de mantenimiento la ha lubricado un poco, ¿no? Sí, se escucha un poco falta de mantenimiento. Así que sí voy a tener que hacer un mantenimiento a la máquina. Ahí sí tienes razón. Tengo rato que no lo utilizo y que no le hago un buen mantenimiento. Se escucha bien, dice Daniela. Perfecto. Así que vamos a seguir. Miren, aquí hice una cosa que ustedes no deberían hacer, y es que es un solo color, pero no seguí la secuencia, no organicé los objetos correctamente. Por el afán de hacer el bordado directamente, no tuve en cuenta eso, y miren cómo está bordando el desorden. Claro está, para una máquina de bordado industrial eso no es un gran problema, pero en las máquinas de línea hogar sí es un poco más problemático porque dejan muchos residuos de hilo tirado y se ve reflejado en el hilo de abajo. Voy a subir un poco la velocidad, gente. Ustedes me dicen si hace mucho ruido. Esta máquina la puedo manejar hasta 1000 puntadas por minuto, pero ahorita la estoy manejando a 500, porque si no, sí en verdad hace demasiado ruido. Perfecto. Que salga rápido para mostrarles el resultado final. Este que está aquí es el de cuerda, al lado del que se está bordando ahora, que es el de columna C, si no me equivoco. Lo bueno de esto es que van a poder observar las diferentes texturas. Yo tengo un concepto que a veces contradice un poquito, estoy sudando, gente, la luz me tiene sudando, contradice un poquito el concepto que es lo de que la gente no le gusta a veces que se aprecie la textura del bordado. Cuando son letras a veces no les gusta que se vean a veces los piquitos de las letras y eso, y es una cosa que yo no entiendo mucho, no estoy muy de acuerdo, y es que el bordado por definición es textura. Si una persona quiere que todo se vea plano y relleno, recubierto al 100%, ¿por qué manda a hacer bordado? Yo no estoy diciendo que los bordados se deban dejar bajo de puntada, pero ¿por qué obsesionarse porque quede tan exageradamente denso? Creo que no es propio del bordado. Si yo miro acá los bordados que hacía mi abuelita, eran bordados que se notaban que eran hechos a mano y a la gente le encantaba eso. Entonces para mí el bordado siempre debe tener algo de textura, aunque ese es un gusto personal. Miren, aquí podemos apreciar un poco cómo salió la columna C, y ahorita limpiamos los hilos que queden con el pulidor y les muestro más en detalle. También les voy a tomar unas fotos un poquito, porque los directos no se ven de la mejor calidad posible, y esa foto la voy a subir al grupo de Telegram, así que si no estás en el grupo de Telegram, entra en el grupo de Telegram. Aparte, gente, tengo algo que pedirles mientras que termine de bordar esto, que creo que va a alcanzar el tiempo justo para sacar las conclusiones y mostrarles cómo queda. En el canal estamos a punto, de llegar a los 10.000 suscriptores, y eso porque es importante. No es tanto importante por una cuestión de ego de 10.000 suscriptores. Esto significa que la comunidad está creciendo, y una cosa importante, cuando lleguemos a ese número, a las marcas se les hace más interesante hacer colaboraciones con nosotros como comunidad. Eso quiere decir que marcas de hilos, marcas de máquinas pueden estar interesados en hacer alguna colaboración con nosotros, de pronto proporcionando hilos, proporcionando máquinas para hacer videos, una máquina de línea hogar, o de pronto hacer una promoción para donde ellos ofrezcan sus productos o servicios y yo por hacerles la pauta comercial me paguen. ¿Y eso en qué los beneficia a ustedes? Pues yo puedo hacer más y mejor contenido. Yo puedo tomarme esto como mi trabajo de tiempo completo. Eso para mí sería espectacular, un sueño cumplido. Lo puedo hacer toda la vida, mejor dicho. Y eso sería la ventaja para ustedes y para mí, pues obviamente me permitiría trabajar de esto y monetizar un poco mejor esto y poder trabajar y hacerlo sin preocuparme por otras cosas. Entonces les agradezco que los que están viendo esto y no están suscritos se suscriban. De hecho, si tienes varias cuentas de YouTube, suscríbete con todas tus benditas cuentas. Si en tu televisor tienes otra cuenta de YouTube, suscríbete con esa cuenta también. Te agradezco enormemente porque estamos a esto de llegar a los 10.000 suscriptores, y para las marcas 9.500 no es lo mismo que 10.000. Para las marcas ya es un número más grande para ellos, y eso hace más atractivo que quieran colaborar con nosotros.
Así que les agradezco enormemente que por favor se suscriban. Créenle un canal de YouTube a su perro y suscríbanlo también, lo que sea, pero les agradezco ese apoyo. Perfecto, vamos a seguir. Ya está ahí dejo el spam. Por ejemplo, en esta parte, vean que creo que está ocurriendo un error. Y es bueno que lo haya cometido. Creo que esta parte está duplicada. Esta parte se duplicó, entonces está borrando 2 veces encima. Miren lo que pasa. Miren lo que acontece. Eso lo voy a reemplazar en el archivo antes de pasarlo. Ah, no, ya sé qué es lo que está pasando. Este es el bordado de plumeting de realce. Este repite varias veces antes de bordar. Entonces eso es lo que está pasando. Y miren, por ejemplo, aquí el hilo, que a veces pasa cuando el hilo tiene mucho tiempo y de pronto se enreda en la parte de arriba, hubo un problema en donde sacó hilo blanco. Lo voy a dejar así para que se vea y se visualice el error. Yo podría retroceder y repasarlo, pero voy a dejarlo así. Vamos a ver los comentarios. Johan, mi máquina... Vamos a ver. ¿En qué máquina la aguja no? A ver, en mi máquina la aguja 1 no baja. Me dijeron que puede ser problema con el reciprocador, pero no compliqué el funcionamiento de mi máquina. Daniel, si es el reciprocador fallarían todas las agujas. Es posible que sea problema del tiralino de la aguja específica, porque esta pieza adentro tiene un polímero blanco y se puede haber desgastado o roto. Eso sí es individual, pero el reciprocador es el mismo para todas las agujas. Entonces, si fuera el reciprocador, fallarían todas. Johan, mi máquina es una Brother, dice Daniel. Hace corte al cambiar hilo. ¿Podría usar eso para hacer el amarre y corte sin hacer cambio de hilo? Sí, podríamos utilizarlo. Es que hay varios trucos y cosas que uno puede hacer con la máquina. Incluso trucos con los que los fabricantes no estarían muy de acuerdo, pero sí es viable. ¿A qué velocidad es recomendable bordar letras? Yo recomendaría bajar la velocidad en letras, si son muy pequeñas, a unas 400 puntadas por minuto en máquina industrial. En máquina de hogar lo baja automáticamente. Sí, señor, dice algo, claro que sí, profe. Sobre la celebración de edificios pintores, tengo algunas ideas que las enviaré vía correo. Perfecto, Daniel, todas las ideas que quieras enviar. Estamos a poco. Yo digo que a finales o a principios del mes entrante llegamos a los 500.000, a los 10.000 suscriptores. Y si ustedes me ayudan, más rápido. Así que, por favor, suscríbanse. Ok, gente. Voy a subir un poco la velocidad. Miren que hay puntadas específicas que aunque yo les suba la velocidad, no van a aumentar en la máquina. Porque la máquina tiene su propia programación. Ahí vamos un poco más rápido. Miren que el bordado de realce no sirve para una tela tan delgada. Tiene que ser una tela rígida, supongo como un jean o una gorra. Aquí definitivamente esta puntada de bordado de realce no lo utilizaría para una tela delgada ni delicada, ni mucho menos algodonada. Así que ya lo saben. Y aparte de eso, miren, sacó hilo blanco por un problema de tensión arriba. Por un momento se atascó el hilo en la parte superior y eso causó ese problema de tensión. Hay veces estos detalles son relativamente inevitables si el hilo tiene mucho tiempo estar guardado, si está mal devanado. Entonces es importante tener todo eso en cuenta. Así que lo ideal es que aunque estas máquinas, entre comillas, borden solas, toca estar pendiente para en el momento parar, retroceder y pisar esa parte nuevamente. Gente, ya se me acabó el café. Así que tocará tomar un poquito de agua.
Sobre las colaboraciones con marca, yo de momento he solo dos colaboraciones con marca. Una cuando hice el bordado doble faz, y este bordado hice una colaboración con una empresa aquí en Colombia que vende hilos de bordado. Ellos me mandaron hilos para bordar y esa fue la colaboración que hicieron. Estoy súper agradecido con ellos. En esos dos videos del bordado doble faz y del bordado este específico, en la descripción encuentran el enlace. Si están dentro de Colombia y buscan un distribuidor de hilos. El otro que hicimos fue con una empresa que se llama Sierra, una aplicación que se llama G3, que tú le instalas en el celular y te permite identificar a qué color equivale el cono o el objeto que tú tengas en pantalla. Es decir, si te gusta un color que ves en alguna pared, en algún objeto, apuntas con la aplicación abierta y te dice eso equivale al código de hilo tal de tal marca. Es lo que te permite esa aplicación. Con ellos estábamos haciendo eso con el fin de lograr una posible futura colaboración, pero lamentablemente ese video no tuvo las vistas suficientes como para llamar la atención. No era un tema que le interesara a mucha gente. Johan, podríamos ver eso que te comentó en próximos encuentros. Quisiera aprovechar el que mi máquina hace corte de hilo cuando cambia de hilo de color para ser exacto. Hace una parada. Claro que sí. Solamente recuérdamelo, Daniel, porque tengo demasiadas cosas en la cabeza. Entonces se me puede pasar. Qué maravilla. Miriam de Medellín, Colombia. Otro día en mi taller, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Es primera vez que entras en el canal o ya tienes rato de estar por acá? Ok, esa es la de lentejuelas, si no me equivoco, esa opción, que es para pegar lentejuelas, pero la máquina no tiene el aditamento para. Ya casi está terminando el bordado, gente. Para pulirlo rápidamente y analizar y hacerle la despedida al directo. Ese es el de mano alzada. Este que está aquí fue el que hicimos con columna A. Miren cómo es importante los puntos de entrada y de salida. Es que no tuve cuidado de revisar que estuviera en un extremo. Entonces miren dónde colocó el punto de salida. Lo colocó ahí porque es el punto más cercano al siguiente objeto. Ese es los vértices que hicimos también con columna A. Y ahora va a bordar columna B. Piensen que para esto ahí quedó activado el refuerzo. Ya hace refuerzo de corrido de borde y luego refuerzo de zigzag. Primera vez, me encanta. Bienvenida, Miriam, ¿cierto?
Gracias por estar aquí. Espero que te sea de provecho este directo y que le des una revisada ojalá al canal y que te sea de ayuda. Cualquier cosa que necesites puedes preguntar. Te comento que en el enlace encuentras un grupo de Telegram que te puedes unir. Todo lo que lo compartimos aquí en la comunidad es totalmente gratis. Aquí no vendemos cursos ni nada por el estilo. Todo es gratis. Entonces puedes unirte con confianza en la comunidad de Telegram. Bienvenida y ojalá te puedas suscribir al canal, que estamos cerca de los 10.000 suscriptores y algo que me ayuda enormemente bien. Daniel dice, profe, con respecto a los hilos colores pasteles, se pueden ver cuando se está editando el diseño del Wilco. Los hilos color pasteles, ¿a qué te refieres, Daniel? No entiendo muy bien. ¿Te refieres que si uno puede seleccionar o editar los colores de la carta de colores del Wilco? Si es eso, sí. Si es otra cosa, planteamelo, explícamelo un poquito más para entender. Miriam, yo estoy en Barranquilla, Colombia. Me encuentro ahorita mismo en Barranquilla. De momento. ¿Quién día tiene la máquina? Me encanta verlas trabajar. Sí, ojalá la pudiera poner más rápido, pero que hace mucho ruido luego. A ver, ¿qué objeto está haciendo ahí? Está haciendo el de relleno en tatami. Perfecto, ya casi termina, gente. Para mostrárselo, sacar las conclusiones, recuérdense que voy a compartir el diseño en el grupo de Telegram. Y también una foto bien tomada que será con mejor calidad de lo que se ve en directo. En el directo no importa con qué cámara esté grabando, siempre baja la calidad. Pues eso consume mucha información y mucho espacio en servidor de YouTube, entonces siempre baja la calidad. Gracias, Miriam. Ok, aquí está haciendo ahora. Esto también es de relleno complejo. Este anterior creo que fue el que hicimos de Flumetric con división automática. No se asusten por si coloco el dedo para hacer que la máquina va a estar trabajando de izquierda a derecha. No, aunque no recomiendo hacer esto. Por ejemplo, si hay un desplazamiento y la máquina viene acá, puede presionar de pronto el dedo entre los pies y el aro. Digo que no lo hagan, pero yo lo estoy haciendo. Alba, sí se puede bordar en telas stretch. De hecho, acuérdate que este diseño lo bordamos aquí en la serie de directos. Tienen una tela algodonada que estira. Mira, estira hacia arriba y hacia los lados. Y mira que bordamos este diseño súper denso ahí, utilizando entretela pegante. Entonces sí se puede bordar en tela stretch. Recomendaría utilizar entretela pegante o prensar la tela junto con el entretela en el aro, que el entretela abarque todo el aro y prensar los puntos. Ahora bien, está bordando el objeto de relleno complejo con agujeros. En mi casera cojo kilos de lucha cambiando hilos, imagínense un diseño de colores terrible. Esa es la ventaja que tienen las máquinas de varios agujas, que tú programas y pues hacen el cambio automático. Es una ventaja, pero de todas formas eso no significa que toca dejarlas desatendidas. Pero sí, yo he bordado en máquina línea hogar y los cambios de colores. No entiendo por qué hay una cuestión con los clientes, estoy súper sudando, como tengo la luz acá cerca. Hay logos institucionales de escuelas que tienen como 13 colores. No entiendo a qué diseñador les cabe hacer esos diseños tan complejos de escuelas. Tienen como 13 colores, es increíble.
Te entiendo, Daniel, dice algo. Cambiando hilo por hilo general por cada uno de mis cabos. Todas estas bellezas me encantan. Muchas gracias, así que has estado ausente porque te mudaste. No, y pensar que yo a mitad de año tengo que mudarme, de hecho me voy a mudar de ciudad, que no va a ser un lío. Aquí está haciendo ahorita el objeto de tiro complejo en puntada plumetis. Miren, el gancho no está recogiendo correctamente el hilo. Está cortando, pero no está recogiendo el hilo. Ahí está haciendo ahorita mismo el bordado con herramienta de estrella, que queda como un asterisco. ¿Se acuerdan que lo guardé en distintas densidades? El de la izquierda tiene menos densidad, el del medio un poco más y el de la derecha tiene un poco más. Y este es el objeto de anillo, que sirve para hacer aros, ojales, letras cerradas, de pronto como la O. Ahí está haciendo otro objeto de anillo, pero esta vez con una proporción distinta en el agujero central. Y creo que ya más falta el que hicimos estilo insignia, que hicimos con las herramientas de objetos básicos. Y prácticamente está terminando. Haciendo el borde, si no me equivoco. Como es pequeñito, yo creo que ese borde queda, creo que ya está demasiado. Tal cual ayer bordé para una escuela con muchos colores, un dolor de cabeza, te entiendo, Daniel. Hay un detalle que es que los diseñadores de bordado, o los que trabajamos bordado, tenemos un conflicto con algunos diseñadores gráficos, porque hacen unas cosas que son casi imposibles de bordar. Entonces es complicadísimo. Diseño con muchos colores, diseño con letras de 2 milímetros que luego al bordarlo en una tela de poro o tela piqué es un lío y cantidad de cosas. Por ejemplo, yo siempre tengo una discusión que es que el objetivo de un diseño de un logotipo es identificar, ¿verdad? Y entonces no entiendo por qué quieren colocarle un periódico completo a un logotipo que es para identificar. Que quieren colocar dirección, correo electrónico, lema, cuando lo ideal es que sea sencillo. Si ustedes se ponen a ver los logos de las empresas grandes o de las escuelas que son costosas, son los más sencillos del mundo, porque la idea es que sean fáciles de identificar. Pero la mayoría de las escuelas o logos que yo veo últimamente es una locura la cantidad de colores y detalles pequeños que tienen. Aquí en Colombia es un lío porque hay muchos logos de escuelas que, por ejemplo, si la escuela es una escuela indígena, tienen que tener absolutamente todo lo que representa esa comunidad indígena. Es decir, que si la comunidad indígena es de la sierra, tiene que tener la Sierra Nevada. Si cultivan café y maíz, tiene que tener café y maíz. Si hacen ganadería, tienen vacas o ovejas, tienen un río, una montaña, una pradera, tienen las 3 palabras valores que describen a la institución educativa, tienen un lema, y mejor dicho, o sea, todo eso en un logo de una institución educativa, es un lío. ¿Me pasa solo a mí o todo el mundo le parece que es una locura eso? Que no es que me esté quejando, pero bueno, sí me estoy quejando. Bueno, gente, vamos a acomodar aquí, que me estoy derritiendo de la calor. Aquí está la muestra. Ya lo que tengo que proceder a hacer es a agarrar mi pulidor, que como yo soy una persona muy desordenada, ya no sé ni dónde lo dejé. Acá está. Entonces voy a proceder a limpiar cuidadosamente y voy a proceder a mostrar las características de algunos de los diseños y por qué no algunos de los errores que ocurrieron durante el proceso de bordado, que de los errores también se aprende, gente. Ok.
Estoy aquí puliéndolo y limpiándolo con una sola mano, cosa que nunca hago, siempre utilizo las dos, pero para que se alcance a apreciar y no alcance yo a cubrir lo que estoy haciendo. Definitivamente para esto necesito una cámara desde arriba para que sea lo más cómodo posible. Vamos a tratar de que en los próximos directos pueda implementarlo. Ok, gente. Vamos a analizar qué pasó aquí. Bueno, perfecto. Este primer objeto que aparece aquí es el pespunte o corrido. Aquí yo puedo pasar una mechera, un encendedor, para quemar este hilo que quedó acá remanente cuando corté el hilo sobrante. Este es un corrido doble, repasado. Pueden ver cómo es ligeramente grueso. Luego sigue el corrido triple, ligeramente más grueso. Luego el motivo corrido, que escogimos un motivo como de rombo, pueden ver cómo quedó acá. Aquí luego está el pespunte, que pueden ver que es mucho más grueso que el corrido. Y la puntada es ligeramente diagonal. Se ve diferente, espero que ahí se aprecie. Luego acá tenemos la punta de tallo, que es una puntada que simula bordado a mano. Claro que está bajo densidad. Aquí luego tenemos esta, que no me acuerdo exactamente qué es. Creo que es puntada cuadrada, si no me equivoco. Luego aquí puntada de... No, esta no es de corrido, tiene otro nombre. Vamos a verificar acá, porque gente se me olvida los nombres de las puntadas. De cuerda, puntada de cuerda, puntada de resorte, que aquí en este caso no favorece a este tipo de objeto, queda mejor en objetos de relleno. Herramienta columna C, puntada plumetis. Pueden ver cómo en los vértices, que aquí no le corté el hilo, funciona bien, incluso en estas esquinas cuadradas, siempre y cuando el ancho de la columna no sea más grueso. Aquí, plumetis de realce, muy mal. La repasada que le pegó hizo que quedara muy irregular el bordado, se puede apreciar tanto en la puntada como en la tela. No la recomiendo para telas delgadas ni telas delicadas. Aparte de eso, aquí hubo un error en la tensión. El hilo de arriba, enfoca por favor, el hilo de arriba se tensó por que el hilo tiene rato está guardado, entonces como que se seca un poco y se tensó arriba. Aquí lo que tenía que hacer era parar, retroceder un poco y repasar. ¿Por qué no lo hice? Porque esto ya está lo suficientemente denso como para eso. Entonces puntada de realce en estas telas no. Aquí está puntada zigzag, puntada en E. Esta puntada, no me acuerdo ahorita mismo cuál es, gente. ¿Cuál utilicé yo ahí? Vamos a darle clic y a verificar acá. Esa es puntada de tatami. Es la puntada que se utiliza usualmente de relleno. Observen cómo tiene una textura ligeramente diferente a cómo se ve el plumetis. Aquí luego está esta, que solo Dios sabe cuál es. Ya voy a darle clic para acordarme cuál es. La de resorte, la de lentejuela, la de mano alzada, que básicamente hace las puntadas específicamente donde yo hice los nodos, la de plumetis con la herramienta de columna A, que permite que se pise entre sí, pueden ver aquí, sirve mucho para hacer letras, la de columna B, perdón, que sirve para hacer lo mismo, solamente que se traza de una forma ligeramente distinta, como vieron en la demostración. Puntada de relleno tatami, aquí se deformó un poco, eso puede ser porque de pronto no creo que la tela estuviera mal entamborada, puede ser un detalle de la correa de mi máquina, tengo que revisarlo, porque si se dan cuenta quedó un poco ovalado. Relleno de motivo, aquí nos permite escoger distintos motivos donde podemos hacer texturas. Aquí hicimos un ejemplo con relleno complejo en tatami, aquí hicimos un ejemplo de relleno complejo con agujero. Giro complejo, que es una herramienta que me permite trazar distintas formas y que incluso puede crear la dirección de puntada manualmente. Puntada de estrella con distintas densidades, sirve más con propósito decorativo. Puntada herramienta de aro, que se puede trazar tanto en la parte externa como en la parte interna, sirve para hacer ojales y otras cosas. Y estas formas básicas que utilizamos, la herramienta, de formas básicas para hacer distintos tipos de relleno. Entonces eso básicamente sería nuestro mostrario, para que ustedes vean distintos tipos de puntada en acción y distintas herramientas. Ustedes lo pueden hacer tal cual como está aquí, o pueden hacer su propia versión. Esto lo voy a estar compartiendo, gente, que ya me derrito, gente.
Oh, qué calor. Esto lo voy a estar compartiendo en el grupo de Telegram. Ah, Dios mío. Es que a esta hora, aquí por ejemplo, a esta pared pega el sol y aparte de eso con la luz, para que se vea todo claramente, me estoy quedando pero sofocado. Así que gente, espero que hayan disfrutado la clase pasada y esta. La próxima clase vamos a hacer esto pero con InStitch, que saben que es un programa totalmente gratis. Saben que esto lo hicimos con Wilcom, que es un programa que es un poquito costosito, pero que es el líder de los programas que hay en el mercado, es el que más se usa. Pero también por si acaso no tienen acceso a programas costosos, saben que InStitch es totalmente gratis. En la siguiente clase vamos a explicar este mismo proceso, pero lo vamos a hacer desde InStitch. Entonces, para aquellos que de pronto no tienen acceso a un programa de bordado, pues puedan hacerlo también. Esto lo voy a compartir ahorita una foto en el grupo de Telegram y también voy a compartir el MB para que lo puedan descargar en el grupo de Telegram. Ya saben que cualquier cosa tienen acceso al grupo de Telegram en la parte de la descripción del mismo directo. Acá está, grupo de Telegram, Johans Designs. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco realmente que me hayan acompañado. Espero que les haya sido de ayuda y ya cumplimos con el horario. De hecho, si tienen alguna pregunta, podemos hacer 5 minutos de preguntas y respuestas. Si no tienen ninguna, ya nos podemos ir a almorzar. Pero cualquier cosa que sepan que les puedo responder. Entonces quedo atento. Ustedes me dirán si tienen alguna pregunta. Daniel dice muy buen muestrario, hablaría súper interesante. Johan, ¿cuáles serían los aros para máquina línea hogar? No logro visualizarlo. Toma agüita para que no se deshidrate. Mucho calor, gracias por compartir. Lo veré desde el ordenador porque el móvil no veo mucho. Okay. Cada clase son muy interesantes, gracias, con gusto Francisco. Para los aros, vamos a mostrarlo de rapidez. Aquí tú tienes acceso a este icono, a la opción de aros. Lo puedes darle en seleccionar manualmente. Entonces cuando cliqueas aquí en esta opción, puedes darle aquí donde dice mis aros. Y aquí te va a mostrar desplegado todos los aros que hay. Tú puedes seleccionar aro de máquina Brother y aquí te muestra el tamaño. Ojo, no te lo muestra en pulgadas, te lo muestra en milímetros. Entonces, por ejemplo, si quiero agregar este de uno que es mítico, el de Brother regular, que es de 10 por 10, que viene siendo el mismo de 4 pulgadas, selecciono esta flechita acá para que lo mueva a mis aros favoritos. Y de ahí le doy aceptar. Luego darle a aceptar, yo puedo seleccionar aquí el aro de Brother regular y le doy a aceptar. Y entonces aquí me enmarca en el aro de Brother. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Cuando les pase el archivo, ustedes pueden venir y reorganizar este diseño para que les quepa en el aro. Y, por ejemplo, estos que no les quepan pueden darle control X y pueden exportar esto y guardar esto como un diseño independiente y luego volver a descargar el diseño y luego bordar las otras partes, bordarlo por secciones, mejor dicho. Sería lo ideal porque yo sé que no todos tienen aros de ese tamaño que yo tengo, para los que no tienen máquina industrial. Este video queda grabado, sí, este video queda grabado. Creo que debemos cambiar a 2 horas y media, dice Daniel, muchas gracias. Siempre me paso, Daniel. Sí, Miriam, queda grabado. Ya te muestro cómo. Perdón, esta no sería acá. Acá. Sí, Miriam, queda guardado. Mira, asegurándome, estoy yo hasta fuera de cámara, vamos a quitar. Este es el directo que estás viendo actualmente. Tú puedes ir al canal y tras ir al canal, en la sección de en vivo quedan todos los directos que hicimos. Mira, aquí están todos los directos que hemos hecho, incluso este que está actualmente. Entonces este que va a aparecer de primero es este que estás viendo, ¿de acuerdo? Este que estás viendo. En videos ya aparecen otros videos que hemos guardado, pero los directos que hacemos los sábados siempre quedan guardados en la sección en vivo. Todo lo que hemos hecho ahí queda guardado. Ahí tienes horas y horas y horas y horas de clase. Pero horas, definitivamente. Ok, me retiro, dice Daniel. ¿Qué aro se ocupa para gorras?
Para gorras, necesitas un kit de gorras como ese que tengo ahí. De hecho, yo voy a bordar unas gorras esta semana, ahí las tengo. Entonces, voy a subir un video al respecto. Estén pendientes, por favor, para que puedan verlos. Pero si necesita un kit de gorras, es totalmente independiente, no es un aeroplano como tal. Y la mayoría de máquinas que te permiten hacer eso son máquinas bordadoras ya, industriales, me refiero. Entonces, gente, no vamos a alargar más esto. Les recomiendo que se unan al grupo de Telegram, por favor, para que no se pierden nada. Mil gracias por compartir, dice Soraya, ¿vale? ¿Qué ahora se ocupan? Ok, ya me retiro. Daniel, nos vemos. Gracias, Alba. Perfecto, Daniel, gracias. Gracias a todos. Ya saben que el próximo sábado vamos a hacer esto mismo, pero en InStitch, que es el programa que es totalmente gratis. Les recuerdo unirse al grupo de Telegram por enésima vez. Y les recomiendo también, por favor, que se suscriban. Estamos cerca de los 10.000 suscriptores y no saben lo importante que es eso para poder seguir en crecimiento del canal. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo sábado. Y también de pronto antes para el video donde enseño cómo bordar gorras, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo, gente. Feliz fin de semana. Que coman rico y descansen. Nos vemos. Hasta la próxima.